Muy buenas a todos. Este es el cuarto capítulo de Jugar de Clano el podcast. Hoy es un día especial porque tenemos un chaval de Elche que ha jugado en prácticamente en todo sitio a nivel pues ya senior, menos en Elche. Y lo mismo suena un poco. Se llama Juan Daniel, se apellida Satoca Solís, tiene 26 años y viste el 21 del Llegrano Deportivo de Primera Federación. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Particularmente decir que al final este es un capítulo favorito. Recuerdo que el primero yo quería hacerlo con él porque al final es el jugador que desde estos 2 años es el que, con el, bueno, es el jugador favorito que uno puede tener dentro de la plantilla. Para mí es un capítulo pues muy especial. Dani, pues como siempre, pues comenzamos el podcast preguntándote quién es Dani Satoca y cómo empezó a rodar la pelota con sus pies. Bueno, pues Dani Satoca es un chaval de Elche, de un barrio bastante humilde, que al final mis mayores inicios, aunque empecé muy pequeñito, que mi padre tenía un club de fútbol y me falsificó la ficha para poder jugar con los mayores, porque yo quería empezar antes de tiempo. Empezó a jugar prácticamente en el parque, luego saltando la valla del colegio y echando fútbol salas, y yo creo que hasta los 14 15 años ese fútbol sala nunca lo perdí, que yo creo que es lo que me dio un poco de comer de pequeño, porque aprendes un montón de movimientos o incluso cardio, y bueno, poco a poco fui creciendo en el fútbol. Y la verdad que siempre fui feliz con ello. O sea, yo me acuerdo de hablar con mis padres que mi padre vivía justo al lado. O sea, yo jugaba al fútbol sala o al fútbol debajo de mi casa y nunca llegaba a la hora que me decían, porque me juntaba con los mayores cuando éramos pequeños. Y ya con 7 8 años, mi padre había veces que escuchaba su silbido desde el balcón y yo gritaba fuerte, ya voy, y significaba que me quedaban pocos minutos de fútbol. Dani, la verdad es que empieza fuerte con el tema de la ficha federativa siendo menor de lo que debía. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso igual he metido en un embarque a mi padre, pero, pero no pasa nada. No, o sea, mi padre tenía un club de barrio y al final en los clubes de barrios, pues antiguamente se podía hacer un poco eso. Yo recuerdo que me ponía a llorar si mi padre no me dejaba jugar, y ya con 3 4 años le dije que quería jugar, y me acuerdo que me hizo la ficha con los de 5 que era como se empezaba. Y claro, un poco acobardado al principio, él me lo cuenta ahora, que claro, con esa edad hay mucha diferencia, tanto de peso como de altura, de todo. Y dice, pero es que, dice, empecé a verte jugar y dije, si es que parece que tiene la edad. Y claro, yo, digamos que supe tapar bastante lo de la edad con 3 años o 4. Puedes decir entonces que prácticamente has nacido con un balón bajo los brazos, sobre todo si tu padre ya tenía una escuela federativa, pues al final. Allí ¿cómo se llamaba el equipo en el que empezaste? Se llamaba Zafiro, hoy en día extinto ya. Pero sí, o sea, yo de verdad que el primer uso de conciencia que yo tengo, de verdad, es pegado a una pelota. Es que es pegar una pelota. Es que no tengo un recuerdo de pequeño que no sea. A ver, con la familia sí, obviamente, pero más allá de eso, que no sea con el balón. Es que no me acuerdo de nada más. Sí, bueno, tienes 26 años, ahí yo creo que ya se empezó a perder un poquito esa esencia de salir a la calle hasta que te dejasen para estar con la pelota rodando. Yo también lo recuerdo así, de salir de casa, ir a la pista de fútbol que había abajo de mi casa y tirarme ahí hasta las tantas, que iban a por mí mi hermano a recogerme, pero es que es verdad que a día de hoy ya no se ve tanto eso, ¿no? Una pena. A mí me da muchísima pena. O sea, yo esto lo hablo con los compis o a veces con mis padres, que yo prohibía los teléfonos, los prohibía mínimo hasta los 16 años, porque antes tienen que estar en el parque jugando a la pelota, equivocándose, cometiendo errores, porque es la única forma de, ya no en el fútbol, sino en la vida de aprender, ¿no? De muchas veces, como me decía mi madre, que no paraba de liarla, porque de pequeño era un trasto, y al final eso de liarla de pequeño, pues me ha enseñado a saber cómo comportarme o saber qué hacer de mayor. Yo creo que esa esencia no la podemos perder, porque mucho que ha dado el fútbol español, estoy seguro de que ha nacido en las calles. 100%. Sí, y es cierto que luego, pues cuando va a una escuela base de fútbol, los chavales, he estado entrenando a algunos chavales, y es cierto que la forma de ver el fútbol ya no es tan prioritaria como teníamos nosotros, o sea, sobre todo por el tema de hacer deporte, ya da igual el deporte que sea.
pero por el estar más pendiente de eso, de los móviles, de las redes sociales como tal, de a ver qué es lo que hace la persona o demás, un poco que ha perdido la esencia. Dani, ayer estuvimos hablando un poquito para ponernos de acuerdo con el tema de las cosas y me dijiste que desde pequeño estabas jugando con algún compañero tuyo. ¿Me puede explicar un poco esta aventura? Bueno, pues yo estaba en el Elche, porque yo desde muy pequeñito ya me fui al Elche, y hubo un año que no sé por qué se dio la situación de que firmé en el extinto Alicante. Y allí me encontré con un compañero, era bajito, era gordito, tenía el pelo de cacerola, que era Olmedo. Y bueno, coincidimos ese año allí en el Alicante, que además hicimos un montón de migas, ya con 12 años creo que fue. Mis padres se llevaban muy bien con los suyos, que son unos amores. Recuerdo de ir a... Él vive en verano en un camping y yo recuerdo de ir a ese camping con él, quedarme a dormir con él y bueno, tengo muy buena relación con Olmedo desde prácticamente los 12 años. Sí que algo una anécdota muy bonita, ¿no? Porque al final pasan los años y ya no es que estés jugando en segunda o tercera, sino jugando en un equipo de fuera de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, y que encima estés jugando en Primera Federación siendo amigos desde tan pequeños, ¿no? Eso tiene que ser algo muy especial, imagino. Sí, la verdad que es precioso. O sea, yo además lo hablaba con él porque también me pasa la situación con Pau, que coincidimos en el juvenil del Elche, que al final somos amigos desde hace muchísimo. Y con el fisio, me acuerdo de jugar unas 24 horas de fútbol sala juntos y ganarlas en Novelda. Y claro, el año pasado teníamos el cachondeo de, a ver, es imposible que no ascendamos. Si solo hemos jugado un torneo juntos y lo hemos ganado, este es nuestro segundo, tenemos que ganarlo sí o sí. Y efectivamente no hay fallo en la lógica. Entonces, el venir a un club donde tienes amigos de la infancia, que con los que encima te has llevado tan bien, y todo, es como que todo se te hace más factible, más a favor tuya para emplearte lo mejor posible, ¿sabes? Imagino que al final eso también influye en construir una familia dentro del vestuario, ¿no? Si encima llegas, si ya conoces a gente que está con ella muchos años, o incluso ya se te hace familiar su cara porque lo conocías de antes, o Sí, incluso en el caso de muchísimo. Olmedo, tiene que Sí, ser sí, muchísimo. algo muy bonito. A mí, Luego, a mí ya te digo que al final, al venir a un vestuario y ver caras conocidas y de la infancia, es de las cosas más bonitas que te puede pasar en el fútbol. Más bonitas, porque significa que han pasado los años, han tomado caminos correctos las dos personas y ya han vuelto a coincidir. Y al final, es lo que te digo, se te hace mucho más fácil y mucho más familiar todo. encima es cierto que tu fútbol base sí que ha sido cerca de tu tierra, pero luego muy pronto, con 18, 19 años, pega un salto bastante grande. Antes de hablar del Sanse, cuéntame esa época de la adolescencia con el fútbol. Bueno, en realidad hubo un momento del fútbol que yo pensé en dejármelo, porque estaba muy bien en el fútbol sala, a mí me encanta el fútbol sala, lo que pasa es que ya no lo puedo practicar, y me llegó una oferta para poder volver al Elche, pero cambiar el Elche de fútbol 11 por el Elche de fútbol sala, y estuve a punto de tomarla en juvenil de primer año, que yo estaba en el Nacional del Elche, y al final me negué, dije, venga, voy a confiar un año más en el fútbol, y justo ese año me deparó el futuro. Me querían a algún lado porque hice mi mejor temporada. Conocí un gran entrenador que tuve, que se llamaba Ismael, y bueno, pude progresar y ese mismo año acaba la temporada con una oferta del Málaga, en la que yo acepto antes de tiempo, porque claro, la inexperiencia de ser niño. Y una vez que la acepto, pues en el Elche obviamente no se lo toman bien, que es algo normal en el fútbol, y bueno, deciden bajarme de categoría, pero también para ayudar a los compañeros que tenía abajo, que eran amigos de toda la vida también, entonces me lo tomé bastante bien y ya crecí prácticamente todo el fútbol juvenil en el Málaga. Que tú por años, imagino que en Elche ibas por encima de tu categoría, entiendo. No era encima de la categoría, era algo normal poder ver jugadores del juvenil de primer año en Nacional. Sí que es verdad que no éramos muchos, pero sí que podíamos ser cuatro o cinco perfectamente. Cierto que de esos cuatro o cinco luego costaba un poquito más jugar y yo ese año sí que conseguí hacerme con una plaza fija ahí en el centro del campo y crecer muchísimo. Esto del Málaga que me cuentas me pilla de nueva, la verdad, porque por más que se repasa, se puede ver mucho
A Dani se ha tocado con la camiseta de Las Palmas, con la camiseta del Sanse, he visto algunas fotos que también es complicado encontrar, pero lo del Málaga me pilla de nueva. Coméntame, ¿a qué edad te fuiste para allá? Yo me fui con, si no me equivoco, 15, 16 años, nada más acabar juvenil de primer año, y ha sido a día de hoy el contrato más duradero que he tenido. Otra cosa es que lo haya cumplido, pero firmé allí 4 años, en los que disputé 2 de juvenil, aunque el segundo me rompo el ligamento cruzado y me toca parar. Por eso termino cedido en el Sanse, pero la verdad que en el Málaga era un sitio muy bonito en esos tiempos, ya que era la época en la que había un jeque y bueno, todo era máximo nivel, máxima exigencia, se nos obligaba a ganar ligas, se nos obligaba a ganar Copa de Campeones y bueno, al final veías unos jugadores que a día de hoy los repasas y dices, madre de Dios, lo que había aquí. Y bueno, una experiencia muy bonita, una ciudad preciosa de la que yo estoy prácticamente enamorado y que espero volver algún día. ¿Y llegaste a jugar los torneos estos que se hacen en Navidad o de niño? Lo que es los de pequeños de fútbol 7 no. Es cierto que con el Málaga ya sí que íbamos a un torneo Claro, era bastante más grande. importante, que era la MIC en Barcelona, que iban equipos pues de absolutamente todo el mundo y me acuerdo que llevábamos 3 años seguidos ganándola y nosotros nos pilló la academia Spire, no sé si seguirá estando, pero era una academia de estas africanas o de Arabia Saudí, no sé exactamente, y nos pegó un repaso que yo dije, madre de Dios, lo que hay aquí metido. Pero bueno, peleamos muchísimo y allá donde íbamos todo el mundo decía que éramos bastante, bastante buenos. Yo creo que es lo que te digo, te pones a repasar jugadores y es una locura. En esa época del Jeque y de tu paso por Málaga, ¿qué había en el primer equipo? Bueno, en el primer equipo, es que más que en el primer equipo te ibas al filial y en el filial estaba Enesiri, estaba Juan Cruz, estaba Iván Jaime que ha firmado en el Valencia, estaba Hugo que está en el Huesca, bueno, prácticamente Antoñín, Luis Muñoz, Kuki Los profesionales. Salazar, es que Ontiveros, Mula, era todo Pablo Fornals, era todo jugadores que han llegado muy, muy alto. La verdad es que era increíble lo que había ahí, ahí metido. ¿Y llegaste tú a entrenar con el segundo equipo, con el filial? Sí, sí, o sea, nosotros, me acuerdo, Sergio Guerrero, que está ahora en el Cartagena, y yo éramos la pareja de mediocentros en el juvenil. Había 2 juveniles, empiezas en el San Félix y luego pasas el tercer año al Málaga. Nosotros estábamos en el San Félix juntos y nos llevaban a entrenar muchas veces al filial este de Siri y Ontiveros y etcétera. Claro, era un nivel altísimo. Yo recuerdo ir a algún entreno y empezar el entreno, una posesión o algo, y empezar a moverla y que no nos la cogían. Claro, hasta que algunos se enfadaba y te volaban 3 metros para arriba. Y diles algo, pero bueno, que muchas veces los meneos nos los llevábamos nosotros, o sea que era lo que había. Experiencia bonita, pero al final, esa salida que dices que por una lesión te ceden al Sanse, ¿no? Pero luego ya, ¿vuelves al Málaga o no? Es una situación complicada, porque por esa lesión yo me voy al Sanse, el Málaga justo sube a segunda B y me ceden allí al Sanse en el que yo empiezo jugando, pero claro, venía de un cruzado y terminó rompiéndome el abductor 7,5 cm, si no me equivoco, fue una rotura gordísima y la segunda vuelta no la pude disputar. Entonces me tocó volver al Málaga. Yo volví al filial y claro, bajó a tercera y yo me veía bastante, bastante bien, consolidado. Yo hablaba con Pellicer, que era el entrenador, que es el actual entrenador del Málaga, que tengo muy buena relación con él y él me decía que obviamente me iba a quedar y que estuviese tranquilo porque no había tu tía, pero empiezan los problemas en el Málaga. Hubo, no sé si te acuerdas, el año donde el jeque dejó de pagar, se utilizaban las fichas del filial para el primer equipo y nosotros íbamos a empezar la primera jornada. Yo firmé la ficha, era los que tenía, porque éramos solo 16 que teníamos. Y bueno, cuando voy a jugar me dicen que no ha llegado el trámite de Madrid, ya que la Federación de Madrid tarda un poco más en tramitar las fichas por el volumen de jugadores que hay y que tienen que dejar mi ficha para que pueda ir otro compañero y ese mismo sábado, eso me lo dicen un viernes, y ya el lunes firmo yo la ficha sobrante. Cuando llego el lunes me dicen que hay un compromiso del jeque que va a firmar la ficha, que bueno,
no me gusta hablar mal de absolutamente nadie, pero es un jugador que al final era amistad con el jeque, era de allí de su país y tal. Y le hacen la ficha a él y me dicen que por tema de mercado las fichas del filial se van a utilizar para el primer equipo. Entonces me toca quedarme 6 meses sin jugar hasta enero. Y yo decido que, bueno, como puedo rescindir contrato por lo que habían hecho, decido ya avanzar y me llama Las Palmas y no me lo pienso y me voy a Canarias a jugar con ellos. En el paso de Sánchez tampoco, o sea, al final fueron unos partidos que no fueron muchos. Imagino que, imagino no, se puede ver que juega bastante para el tiempo en el que está, y incluso llega a marcar, si no me equivoco, los primeros partidos con el Sánchez. ¿Cómo fue esa experiencia allí? Porque encima fue en un grupo de segunda vez también muy complicado, muy joven, tu equipo era bastante veterano. eh, ¿Cómo fue ese pequeño periplo por allí? Pues mira, yo llegué y a mí yo recuerdo que mi repre me dice, vas a ir al Sanse, pero no me dice que iba con una ficha de filial. O sea, yo iba de filial del Sanse. Es cierto que en ningún momento me sentí del filial porque desde el primer momento me hicieron mi taquilla, entrenaba con el primer equipo y tal. Y obviamente, pues un chaval de 18 años que viene de un cruzado que no lo conoce nadie en un equipo de veteranos, no levanta sospecha de que no va a jugar ni un minuto. Pero bueno, empieza a hacer buenos partidos, buenos entrenamientos y el entrenador empieza a fijarse y de momento decide ponerme en un partido. La verdad que lo hice francamente bien y ya avancé, hice creo, si no me equivoco, 8, 9, 10 partidos seguidos jugándolo todo prácticamente. Estaba bastante consolidado ya con el equipo, me trataban como uno más, que eso es muy importante. Ahí tuve al mejor capitán que he tenido en mi vida, que era Zazo, que tenía 38 años el tío y lo que necesitase me lo daba. Claro, yo tenía 18, era un crío, no sabía ni de qué iba la película. Y empecé a aprender muchísimo de ellos. O sea, yo recuerdo aprender una barbaridad de todos los jugadores, me contaban experiencias, coincidí también con auténticos jugadorazos, que ese año el Sanse estaba destinado a descender y si no me equivoco, en Navidad íbamos primeros o segundos peleando la liga. Y bueno, fue algo muy bonito, muy bonito de recordar porque, ya te digo, me llevo recuerdos buenos, gente con mucha experiencia que me ha dado consejos maravillosos, una vida en Madrid fantástica y bueno, la verdad que enamoradísimo de ese año. En ese año puede ser que jugara algún partido de central, o lo que se lo Sí, inventaba. no, sí, sí, había un cambio que era, salía un medio centro, quitaban a un central y me ponían a mí de central con un amigo que también coincidí de pequeño y jugábamos la pareja de centrales, muchas veces éramos José Carlos Aliaga, que es un jugador que está en el Atlético de Madrid. Éramos él y yo y teníamos los dos 18 años y nos veías ahí en segunda vez, de centrales los dos, diciendo, madre mía, lo que nos viene. Es que Pero es cierto que cumplíamos. encima segunda B, que al final es una categoría de mucha lucha, mucho físico, de gente muy veterana que a lo mejor está terminando carrera, que también estás consolidada con muchos años en esa categoría. O sea, centrales de 18 y 19 años ya tienes que hacerlo bien para ser titulares indiscutibles los dos. Sí, sí, al final teníamos una cosa muy buena a los dos y que hoy en día nos lleva por el mal camino muchas veces y era que metíamos la cabeza en todos lados. Entonces, claro, al no tener miedo decían, bueno, la gane o la pierda, va a ir. ¿Sabes? Cuando alguien no podía seguir jugando o bien por lesión o bien por cansancio, decían, bueno, este va a meter la cabeza. Entonces Claro. eso yo creo que dejaba un poco tranquilo al entrenador. Oye, y saliendo tan temprano de tu casa, que al final viajas a Málaga siendo un niño prácticamente, imagino que el tema familiar también tiene que ser delicado ahí, ¿no? No, fue durísimo. O sea, yo recuerdo las primeras 2 semanas que yo llamaba a mi madre llorando, con todo lo duro que yo era, yo la llamaba llorando y diciendo, mamá, yo me quiero ir a casa. Obviamente es algo muy difícil y que yo a día de hoy no me arrepiento porque he aprendido muchísimas cosas, pero sí que es cierto que si yo tuviese un hijo, mi consejo sería disfruta de tus amigos y disfruta de tu familia todo lo que puedas, porque el día que empieces a trabajar en esto, en caso de que lo consiguiese, te va a suponer un sacrificio enorme. Entonces, por nada del mundo le diría desde el principio, no, esto es fútbol, esto es fútbol, esto es fútbol. Creo que primero somos personas, que hay que disfrutar con la familia, hay que disfrutar con los amigos y luego ya empezar a tomárselo un poco más en serio. Es cierto, en serio se lo tendría que tomar, pero
pero sí que le diría que disfrutase un poquito más, porque obviamente el tema de entrenamientos y tal te cohíbe de muchísimas cosas. Sobre todo tan lejos de tu casa, porque a lo mejor si me dices que estás a lo mejor en el Levante o estás en un equipo cerca de tu pueblo de Elche, pues al final imagino que sería también otra cosa, aunque eso no quita que también pues muy sacrificado a la hora del tema del entrenamiento, ahora el tema de hacer vida social. Imagino que no es fácil cuando tienes que regirte de una manera tan profesional también lo que un equipo de primer nivel te exige. Imagino que tiene que ser muy complicado, pero es que siendo de Elche y estando en Málaga tan joven final le dices que llamaba a tu madre para volver, pero es que lejos de eso, luego te vas a San Sebastián, Los Reyes, pero es que luego te vas a Las Palmas. Entonces, ¿cómo, cómo es ese viaje a la isla? ¿Cómo llega esa oportunidad? Porque sí que coincide en el mismo grupo del Sanse, en ese segunda vez sí que coincidían Las Palmas con el Sanse. ¿Cómo viajas hacia allí? Sí, fue literalmente, o sea, es verdad que luego pasan los años y te vas dando cuenta de que estar fuera de casa, pues aprendes un montón de cosas y ya empiezas a verlo de otra forma. Yo empecé a verlo de otra forma y claro, cuando yo vuelvo al Málaga, me dicen el tema de la ficha, me dicen que no se puede jugar y al recibir la llamada de Las Palmas me había visto el año anterior en el Sanse jugar y claro, veían que podía tener el nivel necesario y me llaman y sinceramente no me lo pienso porque estaba tan enfadado con el Málaga por la situación que me habían hecho que, que ahora, o sea, que a día de hoy no hay nadie de esos y eso se agradece porque creo que es un club que tiene que estar mucho más arriba y lo quiero muchísimo, pero claro, ya recibo la llamada de Las Palmas y no me lo pienso, me voy para allá. Al final era jugar en segunda B, era volver a la rueda de esa segunda B tan bonita, donde te enfrentas a grandes equipos. Y es verdad que llego y es besar el santo. El primer partido, si no me equivoco, acabó en el hospital y el segundo, y el segundo marco gol al Atlético Baleares, me consolido en el filial y bueno, la verdad que fue todo bastante fácil. ¿Cómo fue eso del hospital? No, una contra donde me quedo uno para uno, lo vi muy rápido y me tiré por él. Y cuando me quise dar cuenta me había chocado yo con su rodilla, me dio en el pecho, me quedé sin aire y bueno, una más. No acabaría en gol, por lo menos, ¿no? No, que va, que va. No, no acaba. Imposible. No, pero al final llegas con, caes de pie también ahí en Las Palmas porque pasa como con el Sanse, ¿no? Hace una buena actuación porque nada más llegar juegas, eso sí que lo hace en enero, si no me equivoco, por ese follón que tenías con las fichas. Ese 19 de enero, pues marcas con Atlético Baleares ese primer gol con la camiseta de Las Palmas, otro tan lejos de Elche, y ahí ya sí que jugando de medio centro y haciendo pues empezando a ser lo que eres ahora, ¿no? Como ese asentamiento en la posición de medio centro que tienes por fin en un fútbol de segunda vez. Sí, al final yo creo que esa experiencia que te decía que había compartido en el vestuario del Sanse me ayudó muchísimo porque digamos que me pusieron un poquito a prueba para lo que me venía. Yo cuando llego a Las Palmas, mucha gente ve que tengo 18, 19 años y claro, no saben cómo voy a ser. Y una vez que me ven allí, o cómo llegaba al campo, cómo me lo tomaba, cómo intentaba formarme, sabían que iba por el camino correcto, digamos, y luego obviamente donde hay que demostrar que es en el verde, pues intentaba hacerlo lo mejor posible. Una vez que me consolido y veo que mis compañeros ya tienen una aceptación sobre mí, porque al principio obviamente cuando llegas a un equipo de nuevo y más en invierno es complicado, pero enseguida noté el arropamiento que me hicieron los compañeros y eso era señal del nivel que intentaba dar o que creo que estaba dando. Allí, cuando tú llegas a Las Palmas, ¿hay una plantilla, a pesar de ser filial, mayor o sois todos jóvenes en No, esa plantilla sub-23 o cómo? en Las Palmas, la verdad que esos años era bastante mayor. También porque Las Palmas no tiene miedo a quedarse en jugador, sobre todo si es canario, eso es cierto, pero no tiene miedo a quedarse jugadores con 26, 27 años porque le intenta dar mucha proyección al primer equipo. Es más, el año anterior en el que yo había jugado contra Las Palmas con el Sanse, la pareja de centrales eran Eric Curbelo y Alex Suárez, dos jugadores que han acabado en el primer equipo de Las Palmas y Alex sigue en activo con ellos. Y tenían 27, 28 años o 26, 27. Es decir, que allí no tienen miedo a dejarte un par de años más si piensan que tienes el nivel necesario. Y éramos, si no me equivoco, en plantilla a lo menos 8 o 9 jugadores que pasaban los 25 años.
¿Y ahí coincidiste con Ismael Atuán, puede ser, el primer año? Sí, sí, empecé con él. La verdad que tengo muy buenas relaciones, muy buen tío. Y bueno, yo la verdad que me llevo francamente bien con él. Era amigo también por aquí. En ese primer año, prácticamente titular, todo lo que se juega, se logra la permanencia ahí en segunda B. Luego, pues en la siguiente temporada, si no recuerdo mal, hay una limpia importante en ese equipo, ¿no? Sí que dan un salto de calidad al equipo, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, pero que se juega con gente como Sergi Cardona, que ahora Alberto Moleiro, que ahora está en primera división, también bien Cardona, que juega en el Villarreal, y Moleiro, que está en el primer equipo, muy joven. Sí, hubo un cambio de generación en el que ya decidieron que había que dar paso a nuevos jugadores y es cuando viene Sergi Cardona, que le tengo un cariño especial porque es una magnífica persona. O sea, el que lo vea jugar, de verdad que igual de bueno que jugando es como persona. Luego es cierto que estaba Alberto Moleiro, aunque era un poquito más pequeño. Estaba Saúl Coco, que firmó en el Torino este verano, que también es una persona increíble. Juan Fernández, que es exjugador del Real Murcia, que ascendió a segunda ref o a primera ref, no recuerdo bien. Y bueno, la verdad que fue un equipazo, un auténtico equipazo que lo que pasa es que esa liga estaba tan competida que era el año que se decidía quién subía a primera ref y quién a segunda ref, siendo aún segunda B, que claro, te pones a ver y Claro. dices, madre de Dios, lo que había ahí Para el metido. que, para el que no lo sepa, en ese año coincidías con el Castilla de Sergio Arribas, Marvin y demás. También con el Ibiza, que estaba por ahí Morilla, de que ahora está en el Águila. No recuerdo muy bien. Luego en el Atlético B, que también había jugadores que ahora mismo están en el fútbol profesional. Al final era un año de segunda B, ese año en concreto, que es la 2021, si no me equivoco, de mucha competición, ¿no? Si no recuerdo mal, el equipo con el que yo me quedé fascinado era el Córdoba. Puede ser que no sé si ese año hizo como 80 Sí, puntos. pero ese fue el año siguiente, la 21-22, que Ah, pues estaba el... entonces fue el Algeciras. Entonces fue el Algeciras. Que yo veía un equipazo increíble. Estaba por ahí Luis Alcalde, que aún no era nadie y lo ves jugar ahora y dices, madre de Dios. Y sí, o sea, era un añazo increíble. Pero es muy bonito porque cuando juegas este tipo de años, incluso este año, te das cuenta con el tiempo de lo difícil que era. O sea, es que te das cuenta de los jugadores que habían, de dónde han llegado y que dices, joder, que a lo mejor recuerdas y dices, si yo le gané. Y, y ahora lo ves y dices, ahora no le gano. Pero bueno, para que veas Cierto, al la final, diferencia a nivel, que no es tanta. pues al final que se lo digan también a Serpeta, ¿no? El salto que ha dado estos años. Al final que también es cierto que a ti, siendo tan joven, en esta época tendrías 22, 21, 22 años, 23, estabas codeándote ya en una segunda B de gente pues de mucha experiencia y de una competición muy difícil, y tú eras muy joven en ese aspecto, y tú ya estabas formándote para lo que viene siendo tu actualidad ahora mismo, ¿no? Que al final estás en Primera Federación, que es la parte alta, que sería la segunda B de esos años, ¿no? Son pues una época complicada que yo creo que te sirve para curtirte de cara a estos años. En esa 21-22, ya pasando de año, debuta, ya se cambia la segunda vez por la segunda federación por primera vez, y es cuando coincides con el Córdoba de los 80 y tantos puntos, el Mérida, Cacereño, Ceuta, que hacen un año espectacular todo eso. ¿Te acuerdas de ese año? ¿Cómo lo viviste? Sí, ese año fue también muy bonito, aunque fue diferente porque ya... los primeros años de segunda ref, al final tú no notabas diferencia con primera ref. Yo creo que no se notaba tanto, porque claro, aún estaba muy tierno todo. Había Claro, equipos que aún no habían subido, habían equipos que aún no tenían el presupuesto a lo mejor que pueden tener ahora. Y es que prácticamente era lo mismo. O sea, tú veías grupos y decías, bueno, ¿sabes? Era muy parejo. Pero sí que es cierto que ya empezaba a saber que hay equipos que están hechos para subir y que la pelea que tenían era para subir y hay equipos que no. Aún así, sí, no sé si es ese año o el siguiente, es que ya voy perdido, pero si no me equivoco, el Recre y el Marbella ese año caen, puede ser, o puede cayeron el ser. año anterior. Creo que es Estamos, este. Estamos hablando de un Marbella que tenía en el centro del campo a Granero, que tenía a Juanmi Callejón, que tenía... o sea, Sí. era un auténtico equipazo.
y un Recre que era otro auténtico equipazo. Entonces seguía siendo un nivel altísimo de categoría. Ahí es cierto que fue un año más complicado en cuanto a la clasificación vuestra, ya costaba un poquito más. Así colaste 4 goles, que no es poco en una situación así. En esa temporada, la 21-22, el equipo desciende y lógicamente Dani Satoka quería mantener la categoría. Seguramente le lloverían las ofertas porque al final era un jugador joven, habituado a jugar de titular prácticamente todos los partidos. Pues en una categoría de segunda vez, pues se lo rifan, vamos, cualquier equipo que quiera estar compitiendo, ¿no? Sí, al final es cierto que tenía muchas ofertas. Una vez que terminó el ciclo en Las Palmas, también era necesario acabar y no acabé de la mejor forma allí. A día de hoy me arrepiento, pero bueno, creo que son cosas que pasan. En la que yo, el tema que habíamos hablado de estar tanto tiempo fuera de casa y tal, empezó a notarse muchísimo porque Las Palmas ya no es Málaga ni el Levante ni nada. O sea, eso era ir en verano y en Navidad. Y ahí sí que sufro un pequeño episodio depresivo en el que ya no me encuentro, ya tomo decisiones que creo que no van acorde con el fútbol o no debería hacer, de las que hoy en día estoy orgulloso porque, una vez más, como te he dicho de pequeño, me hicieron aprender muchísimo, pero claro, que en el momento se sufren y se sufren bastante, bastante duro. Entonces recibo también la llamada de un exentrenador, que en el que le tenía mucho cariño, viví muchas cosas con él en el Málaga. Me dice que está formando un equipo en el Polideportivo Ejido, donde hay muchísimos compañeros que venían del Málaga, ex compañeros, amigos, y yo tomo la decisión de irme para allá porque noto que voy a volver a estar un poquito arropado en ese un poco ambiente de familia y la verdad que lo disfruté muchísimo. O sea, es cierto que acabamos descendiendo, hubo problemas de impagos, hubo mil cosas, pero el nivel de los jugadores era una auténtica locura. Que a día de hoy los ves y están todos peleando o bien por un ascenso en segunda ref o bien están en primera ref. Y, y pasé un año muy bueno, más allá de lo que es lo deportivo, que obviamente lo cambiaría a día de hoy, pero la verdad que fue un año donde necesitaba esa reestructuración de mí y lo conseguí. Viendo un poquito a ese paso de equipo de Las Palmas al Ejido, dices de ese, a pesar el tema de estar fuera de casa y también por hacer un poco de importancia y de conciencia a la gente, a lo mejor que va a ver fútbol, pero que no ha estado en una situación parecida o no conoce a alguien que tiene una situación así en la que deja su casa tan joven. Al final no es algo que haga realmente al 100% a su voluntad, ¿no? Porque al final estás persiguiendo un sueño que te aleja de tus seres queridos y una cosa no quita la otra. Ese sacrificio también, el no, quizás no hacer de tu vida social el olvido de esa depresión o de esa presión de estar fuera de casa. Solamente por si quiere hablar un poquito de lo que es para un jugador tan joven, un chaval, ya no un jugador, sino un chaval que se aleja de su casa prácticamente la adolescencia, porque al final psicológicamente tiene que ser un factor bastante fuerte. No sé si sobre todo para que los aficionados sepamos que los jugadores que vienen aquí a Yecla o que viajan lejos de su casa a un equipo, seguramente no le estén pasando de la mejor manera para que luego encima se le achaquen muchísimas cosas que a lo mejor pues, tienen que ver con su rendimiento, tienen que ver con su forma de ser. Si alguna vez te has quedado con la ganas de mandar un mensaje también un poquito más psicológico a los jugadores. No, a ver, yo ya dije en una entrevista hace poquito que creo que es necesario que en un equipo haya un psicólogo. O sea, es algo de lo que estoy 100% seguro. Pero a ver, al final cuando eres pequeño y sufres este tipo de cosas, creo que es algo normal y que la afición no te va a chuchar tanto por la edad como porque muchas veces no hay tanta afición o no es tan importante la categoría. Pero sí que es cierto que cuando ya llegas a una época en la que tenemos nuestra edad y bueno, estamos en un sitio donde la afición al final es muy del yeclano, no lo digo por los del Yeclano, porque la verdad que en el Yeclano no tenemos prácticamente problema con nadie y la afición con la racha que hemos tenido sigue apoyando como la que más. Pero sí que hay veces que el jugador pues no sabe lo que está en él. O sea, es cierto que tú vas a ver el partido y ojo, que a nosotros nos pagan por esto, por aguantar esto. Que eso es muy importante, que nosotros tenemos un sueldo y dentro del sueldo
va esto, el tener que aguantar este tipo de cosas, el tener que forzarnos en esto o en el tema mental. Y es algo que tenemos que asumirlo y vivir con ello. Si no, muy fácil, te vas al barrio otra vez y juegas al fútbol sala. Pero sí que es cierto que muchas veces hay que ponerse en la piel de jugadores que no están cerca de su casa, que no saben lo que pasa en sus casas, porque eso también es muy importante, o no saben lo que está pasando en él, o a lo mejor tienen, yo qué sé, mil problemas y no los cuentan y luego llegan al campo, porque todo influye. O sea, tú vas a jugar un partido y si tú emocionalmente o mentalmente no estás bien, te puede, te puede perjudicar. A lo mejor no, una jornada o dos, pero a la larga perjudica. Entonces, creo que hay que ser un poquito más con absolutamente todo el mundo. Hay que ser un poquito menos cañero. Ya te digo, no lo digo por el Yeclano, porque aquí prácticamente parece que tengan la lección aprendida o algo, pero aquí no se trata al jugador ni mucho menos mal. Pero sí que noto que en el mundo del fútbol, yo que sé, hay que ser un poco menos juzgador y más comprensivo, ¿no? Que al final, antes del fútbol, somos personas y todos tenemos problemas. Esa es la clave, yo creo que esa es la clave de al final, la manera psicológica que a día de hoy está siendo el problema de tantos jugadores de fútbol y de tantas personas a lo largo de todo el planeta. Solamente por terminar con este apartado, Dani, qué le diría a un nuevo Dani Satoca que le tocase irse con 12, 13, 14 años fuera de su pueblo? Uf, bueno, qué buena pregunta. ¿Qué le diría? Nada, en realidad creo que es que no podría decirle nada. Es que creo que lo mejor sería callarme y que se equivocase mil veces, porque es la única forma de aprender. Pasar por errores, yo creo que es lo más necesario para poder aprender. Entonces lo que le diría sería, corre y disfruta que verás que va todo genial, sabiendo que no lo va a ir, porque, porque así va a aprender. Lo apuntamos para el que le toque. Pues, volviendo al Ejido, ese año ya te acercas ya a la región de Murcia, ya a tu tierra. En ese año compites marcas 2 goles y compites también en un año muy difícil, que está el Antequera, el Recreativo de Huelva, que había caído, el Sanluqueño, que ese año hace un añazo, UCAM y luego los filiales que todos conocemos, porque al final este grupo cuarto de la segunda federación seguramente es de los más complicados que hay. El Cartagena B, Sevilla Atlético, Betis Deportivo y luego un Yeclano que lo lleva un tal Adrián Hernández que aparece ya dentro de tu periferia. En ese primer partido en Almería tú no lo juegas, si no me equivoco, en ese Ejido Yeclano, pero jugaste los 90 minutos de la Constitución. Explica un poquito esa sensación de ir como rival a la Constitución. Pues me acuerdo que ese año fue de los campos que más me gustó porque vine por primera vez aquí, noté la grada tan cerca, tanta gente, veía el ambiente que se respiraba y yo recuerdo acabar el partido y decir, qué bien me lo he pasado. Perdimos 1-0 con un auténtico robo, que tengo que decirlo, pero no, de verdad que me fascinó el ambiente que se respiraba aquí, el fútbol. Me acuerdo de ver a los jugadores del Yeclano cantando la canción y decir, qué buen ambiente tienen todos juntos. Y recuerdo los chillos de Adri, que esta vez no llevaban mi nombre, y reírme un poco por verlo ahí, pero tuve muy buen recuerdo. Además, recuerdo que hubo un par en la grada que me dicen, a ver si te vienes para acá. Así me gritaron y yo Fíjate. dije, pues, y mi respuesta fue, pues ojalá. Y mira, al final, al año siguiente, estaba aquí. Dieron la circunstancia. En ese 1-0 creo que marcó Diego Ruiz de penalti, que me imagino que eran por ahí los tiros del robo. Y, y bueno, pues al final terminó ese partido con dos situaciones muy diferentes, ¿no? Porque el Yeclano ahí se jugaba el pase a playoff, que al final se queda creo que a 2 puntos del pase a playoff. Luego tú desciendes con el Ejido, al final con este problema con los impagos también imagino que sería un punto clave del rendimiento del equipo, de los partidos. Luego ya pues se empieza de nuevo ese verano, luego otra vez el mercado. Es cierto que es de las primeras veces que dejas un equipo después del primer año, eh, llamando a tu puerta, imagino que muchos equipos y entre ellos el Yeclano. Imagino que serían muchos equipos los que vinieran, pero cuéntame un poquito cómo fue 2 meses de verano. Bueno, en realidad, si te soy sincero, no me quería absolutamente nadie. No me quería absolutamente nadie porque venía de hacer dos descensos seguidos.
Y yo Claro. creo que eso marca muchísimo un jugador. Y me acuerdo que es cierto que sí que hubo un momento en el que el Sabadell empieza a preguntar por mí, pero tampoco se concreta nada. Y entonces recibo la llamada de Adri. Adri me dice que confía en mí, que el proyecto, que es para ascender sí o sí. Prácticamente lo que te dicen todos los entrenadores cuando te quieren firmar. Y claro, pues yo obviamente no me lo creía porque yo no conozco a Adri y no sé qué situación es. Lo que sí que le soy es muy sincero a Adri y le digo, mira Adri, no sé si se va a concretar esto, pero prefiero decírtelo, no te voy a dar largas, sino que en caso de que pase esto, me gustaría irme aquí, que era el otro equipo. Pero si no, te doy mi palabra de que yo voy a estar contigo. Dame 2 semanas, si en 2 semanas no tengo una respuesta, voy contigo. Y yo creo que Adri, que es una persona que no cede con eso mucho, me las dio más que nada por la honestidad de decirle, pasa esto y esto es así. Y a las 2 semanas no tuve ninguna llamada y bueno, prácticamente fue hablar con Adri, decirle, voy para allá, yo te doy mi palabra y quiero jugar contigo. Y bueno, el resto ya pues es historia, ¿no? Al final, Pau, por ejemplo, sí que me contaba que tuvo más presión porque él empezó a llamarle y también pues teniendo en cuenta que tiene un intermediario por ahí. Luego, en tu caso, fue al final ir de cara en ese aspecto, de decir, me pasa esto y ser un poquito también entrar en la filosofía que tiene Adrián, ¿no? De ser transparente y de decirte las cosas como son. Imagino que fue un factor importante para decir, bueno, pues me está dando su palabra, entiendo que es de los míos, ¿no? Fue importante eso. Sinceramente fue lo primero que pensé cuando firmé, porque no sé por qué me daba la sensación como de que ya tenía plena confianza en mí y prácticamente no me conocía. Que eso es algo que hace muy bien Adri, que es estudiar a la persona. Y yo creo que desde el principio vio algo en mí, es que no puedo decir nada malo. Prácticamente mi relación con él ha sido muy buena desde el principio y yo creo que esa confianza que él me ha demostrado, yo he intentado devolvérsela, ya no confianza, porque no es confianza, sino el buen hacer de él y el buen hacer mío, yo creo que es algo que ha ido lo más unido de la mano posible, aunque obviamente tenemos nuestros momentos, pues como todo el mundo, pero prácticamente nuestra relación es muy sana y muy bonita. Al final es eso, ¿no? Un poquito de la convivencia. Es cierto que a lo mejor los caracteres también pueden chocar en algún momento, pero siendo claro de cómo es cada persona y siendo transparente, yo creo que al final están destinados a solucionar las cosas. Al final llega Dani Satoca al Yeclano, una plantilla muy joven, en estos años con Adrián Hernández. Al final, a lo mejor parecido a ese último año de Las Palmas, en el que la gente, pues eso, pues son jugadores que al final tienen que demostrar mucho, que no tienen nada ganado, que al final tienen un objetivo muy ambicioso, pero realmente mira la plantilla y dices, vale, pero ¿a quién tenemos que diferencial, que tenga un nombre que tenga aquí, que haya hecho 10 descensos? Realmente no, son nombres todos desconocidos y con mucho futuro, pero jóvenes. Un míster que sí que sabe manejar el vestuario y los egos de cada uno, de esa juventud también, de esa tentación que puede tener en los primeros años de futbolista. Cuando pisaste ese vestuario, al final, viniendo también de la cantera del Málaga, de Las Palmas, cuando Dani se toca pisar ese vestuario, ¿cómo lo vive y cuáles son tus primeros amigos con el Yeclano? Aunque imagino que ya conocía a gente. Sí, aunque conocía gente, es bonito porque este año nos ha pasado al contrario, he sido yo, digamos, el veterano que lo ha inculcado, pero cuando piso el vestuario, lo primero que me dicen es, escucha, dice que aquí vamos a ascender. Tú sabrás, pero que aquí vamos a ascender. Yo escuchaba a Pedrosa, escuchaba a Tico, escuchaba a gente que ya había estado, los veía convencidos de algo como flipando. Y claro, yo venía de 2 descensos, yo no sabía lo que era ascender, yo sabía lo que era descender. Y digo, bueno, me acuerdo de hablar con mi madre, a ver si no desciendo, y madre mía, ya con ese miedo. Y, y llegué al vestuario y es que fue como una conexión brutal con absolutamente todo. Me acuerdo hablar el primer día ya con Tico, con Pedrosa, como si fuésemos amigos de toda la vida. Y luego vino Algisi, que Algisi para mí es mi chico, yo lo comparto absolutamente todo con él a día de hoy. Y bueno, empezamos a tener una relación prácticamente todos con todos, porque ya te digo, Ayala, que se supone que es mi rival en mi posición en muchas ocasiones, yo con Ayala me iría al fin del mundo de viaje y me lo pasaría pipa con Silvente y con absolutamente todo. Yo creo que se montó una familia tan bonita. Y Adri fue el padre de todos, o el hermano mayor de todos, más bien dicho,
y nos supo encaminar en muchas ocasiones donde a lo mejor nos perdíamos un poco por la edad o porque un año es muy largo y hay muchas situaciones y muchos momentos, ¿no? Y yo creo que él fue el que nos guió por el camino y tiramos todos en una dirección y al final conseguimos lo que para mí más que un sueño era vamos, era afición pura y dura, porque yo lo más alto que he estado en la posición creo que era el 15º. Entonces, ya te digo. Es que también imagino que limpiar esa imagen, entre comillas, derrotista de la situación y de la ambición de todos los jugadores, que me gustaría estar por un día en la cabeza de Adrián Hernández para ver realmente hasta dónde llega su convicción de decir, ese año del año pasado, de decir, vamos a ascender, o a día de hoy decir en verano que el Yeclano no ha acabado y que quiere llevarlo al fútbol profesional. ¿A dónde se cree esa idea? Porque yo estoy seguro de que se lo cree 100%, pero al final las herramientas que tiene son, obviamente, estáis evolucionando en el Yeclano, realmente vemos la plantilla del Yeclano y sigo diciendo que a lo mejor no hay un Mbappé, ningún Vinicius, ningún Lamine Yamal que le des el balón y te haga tres regates y te cuele un golazo por la escuadra cada vez que el partido está atascado, sino el equipo es más compacto, es decir, todos tienen que tirar del carro a la vez, si no, eso no funciona. No es un partido que juegue malo, pero una genialidad de alguien salva el partido. Eso no existe en el Yeclano. Él, de una manera psicológica, imagino, te convence que tú vas a hacer eso, que tú lo vas a lograr porque tienes el potencial y por eso te ha traído ahí, ¿no? Sí, o sea, él lo hace psicológicamente, pero es muy sencillo. Cuando él siempre dice la verdad y no te miente, cuando las verdades te las dice a la cara, ¿te las crees? Porque te dice lo bueno y te dice lo malo. Entonces, cuando te ha dicho 40 malas, pero te mira a los ojos y te dice, pero tú conmigo y tú vas a ascender, dices, ¿por qué no me lo voy a creer si nunca me ha mentido? Si siempre ha venido de cara, si siempre ha venido de frente a decirme lo bueno y lo malo, lo que piensa. Entonces es cuando te das cuenta de que realmente lo piensa. Es la única forma. Entonces, el decir la verdad siempre le lleva a muchas ocasiones exponerse con alguien donde puede tener un rifirrafe, pero también le lleva a tener ese poder de convicción de decir, si este tío cree, yo tengo que creer a su lado. Porque al final es mi jefe y si me pide esto, me lo pide por algo. Entonces, yo creo que es eso. Luego tiene la capacidad de estudiar a la persona muy bien, que eso es algo que hace especialmente bien. Saber cuándo sí, cuándo no, cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que aflojar. Y yo creo que eso hace que él siga pensando en lo que sigue pensando. Que yo no voy a decir, pero que hay que pensarlo también. Hay que gafarlo, no hay que gafarlo. Pero es verdad, Dani, que al final tú llegas en esa plantilla, que también es muy joven, pero cae de pie también, como en todos los sitios que has estado yendo, pero en esta vez asume un rol de liderazgo que quizá a lo mejor se te ve como al cabeza representante de esa plantilla de alguna manera, también con otros tantos, pero es raro que en un primer año digan, tío, aquí estoy, soy alguien que es importante y que va de la mano con toda la idea que corresponde no solo a Adrián Hernández, sino al club como tal y de la afición. No es fácil, ¿no? No es fácil ver a un equipo, y esto no me canso de decirlo, que esté tan en comunión con la afición, que al final pierdas un partido, pases por todos los aficionados que se queden, que ganes un partido, hagan lo mismo, sobre todo cuando pierdes, tiene más mérito. Y al final, en mitad del partido, sigue habiendo esa comunión porque los jugadores se giran, animan a los aficionados, hay como. Todos están jugando en la Constitución, todo. Sí, es que además creo que sería una falta de respeto por nuestra parte el perder un partido y no ir a la afición. Otra cosa es que la afición no quisiese saludarnos a nosotros, pero qué menos que ir a esa afición que ha venido, se ha desplazado, se ha gastado su dinero para vernos encima que has perdido, no ir a saludarlos. O sea, no le veo ningún tipo de sentido. Y yo creo que eso es lo que nos hace tener la unión, el ser capaces de valorar lo que ellos hacen por nosotros, ¿no? Y yo creo que ellos, la afición, es capaz, aunque perdamos, de valorar lo que nosotros estamos intentando dentro del campo, con, con nuestras armas, pero sabiendo que son mucho más escasas que las de otros equipos, porque es así, o sea, es una realidad. Pero yo creo que esa unión que hay y que se ha formado estos 2 años, no sé, antes, son fruto del trabajo y del esfuerzo de ellos por venir y de nosotros por intentar dejárnoslo todo en el campo. Luego lo que me has dicho del vestuario, al final yo empiezo obviamente más callado y más
eres nuevo y no sabes cómo vas a caer, pero sí que es cierto que yo veo que voy jugando y tal, y obviamente intento dar los mejores consejos, es lo que te digo. Vengo, aunque sea joven, de tener mucha experiencia y hay gente que a lo mejor no ha tenido tanta a la hora de salir de casa o de coincidir con veteranos. Entonces, esos pequeños consejos que a mí me han dado, intentar darlos en momentos exactos, yo creo que es la clave de que haya una familia en el vestuario y que obviamente te apoyen por, por poder seguir estando ahí o en momentos difíciles del otro jugador y poder apoyarlo en muchos momentos. Ya a nivel, en ese primer año, ya metemos la quinta para ir un poquito más rápido, pero en este año, también dentro del campo, es a lo que voy, también tienes otro rol más organizativo es decir, más eje de todo el equipo, también defensivamente, sin balón, sobre todo, no mete tantos goles, pero sí que, por ejemplo, acumulas más tarjetas, ya se te ve con un rol también de lo que es el Yeclano, de al final defendemos de una manera, atacamos de una manera, ya no es el Satoca goleador que vemos en otras plantillas, no es el mismo estilo de juego, porque al final el Yeclano también tiene un estilo de juego con Adrián muy marcado y se nota también cómo es esa adaptación a ese fútbol más compacto entre equipos. Bueno, Adri me da la confianza de asumir ese papel que creo que es uno de los papeles más importantes para él, que es el de entender su juego y qué quiere. Y bueno, solo intento al tener esos movimientos que ya había estado con él y tenerlos de antes, que vaya más o menos guiando a jugadores nuevos o guiando a jugadores durante el año anterior que no los comprendían tanto y yo entiendo cuál es mi rol en el equipo. Cada uno tenemos algún tipo de trabajo dentro del equipo porque no me puedes pedir a mí lo que le pides a Serpe o no le puedes pedir a Claro. Antonio Sánchez lo que le pides a Solsona. Entonces es entender cuál es tu rol. Cada uno tenemos un tipo. Yo no me puedo poner a hacer sombreritos. O sea, siento mucho, pero yo no hago sombreritos. Ahora pídeme que le pegue un palo a alguien y soy el primero que va. Entonces, es eso, es entender qué hay que hacer con él, cuál es tu función y llevarla a cabo. Sobre todo, llevarla a cabo como él dice, que es lo más complicado, porque sí, él te puede decir, mira, tú tienes que defender un poquito más y atacar menos y quedarte más instaurado en el centro del campo. Eso es fácil de hacer. La cuestión es cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces es eso, es intentar entender a Adri lo antes posible. Esta penúltima temporada, es decir, no en esta primera federación, sino en la última temporada en segunda federación, año del ascenso tan fantástico y de una temporada también de ensueño, porque al final tú llegas y es besar el santo un poquito, porque al final el equipo empieza no tan bien como parecía o como termina, porque recuerdo ver al Yeclano, esto no de memoria, en puestos de playoff de descenso, pero ganando un partido se coló en un puesto de playoff. Esto fue, pues ya te digo, jornada 10, jornada 11. Y fue entonces ya cuando se enganchó a la cola del playoff, no se bajó de ahí, se instauró en la segunda posición y a pelear con ese Villa Atlético por ese primer puesto hasta el final. Eh, ¿cómo es tener esos altibajos también? Porque recuerdo que el Yeclano competía muy bien con los equipos de arriba. Recuerdo que él se ganó al Águila en Yecla, se ganó al Marbella, se empató contra Sevilla Atlético también en la Constitución, en un partido también que habría que verlo. Pero luego sí que es cierto que en partidos de, por ejemplo, el Lepe, equipos que ya luchaban por otras cosas, pero al playoff, hubo un altibajo también ahí que fue muy sonado, que se ponía en duda un poco el objetivo o la dinámica que estaba teniendo el equipo, ¿no? Bueno, es que creo que esos altibajos son necesarios muchas veces. O sea, son necesarios pasarlos. Si nos ponemos a valorar ahora, yo hablaba hace poco con Olmedo y decía, es que llevamos 6 o 7 o 8 jornadas sin ganar, que ni las vi, y hemos pasado una mala racha. Entonces las malas rachas se acaban. Las malas rachas se acaban y empiezan las buenas rachas. Es algo normal en el mundo del fútbol. El Ibiza hace nada iba al 14º. Eso es así. Entonces, cuando pasas una mala racha y aún no te has metido ahí abajo, significa que lo que queda por venir es bueno. Yo creo que se ha demostrado. Y el año pasado pasó un poquito más lo mismo, en esos 4, 5 o 6 partidos de dudas, pero tuvimos la capacidad de volver a hacernos y de volver a decir, aquí estamos nosotros. Y yo creo que eso es complicado, ¿eh? Pero es algo que, por ejemplo, Adri valora mucho, esa capacidad que tuvimos de decir, vale, lo hemos hecho mal,
aprendemos de los problemas y salimos de ellos, no acobardarnos ante ellos. Entonces yo creo que esa capacidad de mejora la tenemos y es algo que me hace estar bastante tranquilo. Es cierto que todos los equipos yo creo que pasan por una mala racha durante los 9 meses de competición. La clave es cómo pasas esa mala racha, ¿no? Si al final psicológicamente te afecta, va a durar más. Y el minuto uno en el que pierdes un partido empiezas a pensar que hay que ganar el otro sea como sea y no te dejas llevar por esa mala dinámica, pues seguramente remontarán un poquito antes. Pero es cierto que las dudas, las malas rachas físicas, los jugadores, pues también psicológica tiene que ser un factor para que esa mala racha tenga que pasar. La cosa es cómo te la toman, ¿no? Es que nosotros en el equipo, mira, voy a decir algo. En el equipo, cuando volvemos de Navidad, que jugamos contra el Hércules y otro partido que hubo, no sé si después del Hércules o antes, teníamos un miedo en el cuerpo, teníamos un mal sabor de boca porque no llevábamos a cabo, no se veía un equipo dentro del campo. Y claro, de repente llega un día que ni ganamos, creo que empatamos contra el Marbella o algo así, en el que ya empiezas a ver un más bloque, un equipo más compacto. Y llevamos como Marbella, Alcoyano, Sevilla, Ibiza, unos partidos donde aunque la dinámica aún no haya cambiado en forma de victoria, solo contra el Sevilla, ya ves otra cosa. Ya estás tranquilo porque empiezas a ver otra vez a tu equipo. Y es algo que no te hace pensar en, jo, es que vamos a perder o es que nos metemos abajo. Es que, sinceramente, lo único que estamos pensando nosotros es en tenemos que jugar contra el Atlético de Madrid y tenemos que intentar ganar. Es el pensamiento, no es el pensamiento de si le ganamos al Atleti, al Recre, al tal, nos salvamos. No, no, no. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es caso y punto. Tiene que ser importante eso. Al final el ver la luz al final del túnel de alguna manera. Ahora entraremos de lleno en Primera Federación, pero quiero que pasemos por una alegría antes, que es el de playoff a Primera Federación, ese partido de Lleida y de Soria, también con la vuelta en la Constitución, que yo creo que fue algo clave en ese playoff. Cuéntame, ¿cómo fue primero? Vamos a pasar primero por el partido de Lleida, ¿cómo lo viste? Por parte de Lleida, yo creo que queda para la historia de todos y del Yeclano. O sea, yo recuerdo de meternos en el vestuario en el minuto 92 y encontrarme en una esquina a Gabri con el labio partido. Yo intentar quitarme la bota y no poder de lo inflamado que tenía el tobillo, porque yo tenía unos problemas de tobillo brutales ahí. Poppy, el delegado que estaba medio mareado del botellazo atendiéndolo. Al Gisi que se le inflamó, todos no lo saben, pero era alérgico o tenía una alergia y se le empezó a inflamar la campana de la boca y tuvieron que atenderlo allí, la ambulancia y tal. Todo eso, Madre y mía. mirarnos a la cara y decir, si salimos vivos de esta es imposible no ascender, es que es imposible. Y bueno, ya luego el partido de vuelta, que yo creo que fue de los mejores partidos del año, donde no dimos ningún tipo de oportunidad. Luego vamos a Numancia y nos pasa algo que lleva mucho tiempo. Los fantasmas del pasado, del EPE y tal, volvieron a aparecer un poquito allí, donde no estamos del todo seguros, tenemos ahí un par de errores en defensa, pero acaba el partido y acaba el partido con buenas sensaciones, es decir, somos uno más, hemos metido el 2-1, nos deja vivos y luego el mayor palo de agua fría que me llevó en mi vida fue el gol que nos meten en Numancia, aquí en la Constitución, porque nosotros estábamos tan convencidos de que íbamos a ascender, que verme ese gol, o sea, fue una jarra de agua fría, pero es que a los 2 minutos nos miramos todos a la cara y luego lo hablábamos, lo hemos hablado mucho tiempo, que en ningún momento dudamos de que íbamos a ascender. O sea, en ningún momento, aunque íbamos 1-0 perdiendo y 2-1 en la eliminatoria, en ningún momento alguien se miró y dijo, agachó la cabeza. Nadie. Y eso yo creo que fue la guinda del pastel sin ninguna duda. Yo creo que es el partido que más emoción he tenido por todo lo que se estaba viviendo en todo momento. O sea, los jugadores estabais tan conectados al partido, de alguna manera también con la afición. La afición estaba enchufadísima, no se dio por perdido el partido en ningún momento. Y luego llega el golazo que ayer viendo un poquito tu trayectoria y demás, pues me lo puse para gozarlo de nuevo. O sea, es que yo creo que recuerdo, o sea, en cuanto vi la repetición del gol, y que recuerdo que matamos todos los que habíamos. Recuerdo todas las personas que estaban a mi alrededor mover la pierna a la vez que tú para chutar porque estábamos viviendo ese partido a lo máximo.
¿Cómo te encuentras ese balón ahí? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Imagino que tiene que ser difícil recordarlo tan exactamente, pero dime cuando ves esa oportunidad, cuando ves ese balón ahí cerca de ti, ¿cómo lo ves? No, ¿Cómo es la situación? yo recuerdo, o sea, lo recuerdo como si fuese ayer, las cosas como son. Pero es cierto que lo que yo me fijaba en esa jugada era, o sea, yo estaba pensando en cómo no lo ha metido Ayala. ¿Cómo no lo ha metido Ayala? O sea, yo golpeé ese balón sin pensar, pero con la rabia de decir, ¿por qué no ha entrado? O sea, más que entrase la mía era, joder, que este balón ya debería estar dentro. O sea, digamos que lo metí dentro por obligación ya, por decir, no puede ser que no haya entrado. Y no lo pensé cuando golpeé, o sea, yo solo vi el balón y quería como descargar toda la rabia esa del no haber, del no haber marcado y de repente vi el gol que entra por donde entra y no me lo creía ni yo, sinceramente. O sea, yo recuerdo, no sabía ni cómo celebrarlo, di un salto, yo no sabía qué hacer. Una locura. Al final es que en ese momento, si ya alguien estaba con dudas sobre qué iba a pasar en el partido, yo creo que se disipó ahí. O sea, la clave era cuándo iba a llegar el otro gol o cuándo. O sea, es que la prórroga fue una locura, Dani. Yo creo que fue muy necesario, o sea, no porque fuese mío, sino porque era necesario el marcar antes de la primera parte. Porque el irte al descanso con un 1-1 donde si marcas un gol estás prácticamente clasificado, pues ya cambia la película. Si nos hubiésemos ido 1-0, ya lo empiezas a ver un poquito más complicado. Y luego en la prórroga, bueno, yo no recuerdo algo que lo pasase tan mal en mi vida, porque recuerdo, Iván, que ya no nos quedaban cambios y le preguntan si está bien, dice que sí, a los 3 minutos se rompe, Silvente salió, se puso de lateral y se rompió también. Es que terminamos jugando prácticamente 8 jugadores de campo y ya las jugadas eran correr para un lado, correr para Sí, otro, ir sí. locos. Tienen las dos ocasiones esas que yo no me explico cómo no entraron, pero yo creo que era eso. O sea, yo creo que no entraron ya desde el mismo aura de decir, es que no vamos a perder, es que vamos a ascender, porque no me queda otra explicación. Pero aún así tuvimos las nuestras para acabar el partido antes de tiempo y hubiese sido yo creo que injusto, porque la gente se acuerda mucho de las dos ocasiones del Numancia, pero las dos o tres que tenemos antes, Sí. o el penalti que no se le pita a Serpeta, yo creo que es algo que deberíamos de recordar, porque si nos vamos 5-1 yo creo que tampoco pasa nada. Recuerdo que en una jugada de Pedrosa, o sea, cuando salió Pedrosa, yo creo que cambió un poco la dinámica del partido, porque el partido estaba loco y Pedrosa, pues al final tenía esa velocidad y esa técnica que el último metro estaba siendo diferencial con los espacios que estaba viendo. Y yo creo que fue también pues, muy importante en ese gol de Serpeta. Es que cuando el gol de Serpeta, aparte de que el estadio se vino abajo, los jugadores como tal que estáis en el césped de otra perspectiva tan diferente, ¿cómo lo vivís? Porque al final yo imagino que estáis mirando para los lados porque no puede ser real todo eso, ¿no? O sea, recuerdo que como que se me abrieron los ojos más de la cuenta, ¿sabes? O sea, esa querer celebrarlo, pero no gritar un gol normal, sino como, Dios, lo hemos hecho. Y ir a celebrarlo todos juntos era algo bueno, es que, madre mía, ese sentimiento yo creo que se me va a quedar para la historia porque creo que es el recuerdo más bonito que he tenido, el celebrar el gol de Serpeta, no el mío, el de Serpeta, que era el que daba ese pase y bueno, espectacular, es que no tiene otra palabra. El gol de todos, diría yo, al final. Que un poquito el premio, ¿no? Esa comunión de equipo que al final que yo creo que es la palabra, es muy simple, pero yo creo que el Declano ese año, y este también, pero en el año que ya ha acabado con el ascenso, lo define la palabra equipo, familia, ¿no? Lo decía el otro día. Después de ese pase a Primera Federación, Dani, cuando se llena el estadio de gente y ya pues y vuestras cosas y os marcháis de la Constitución, ¿qué hace un jugador que ya es de Primera Federación? Pues sinceramente lo primero que hice fue tintarme el pelo con Pau, Naranjo, Juanje y alguno más y coger coche e irte para Mojácar y decir que le den por culo al fútbol, que ya lo he vivido todo y ya descargar esa presión porque fue el mes más duro mental con diferencia de los últimos años y lo único que quieres es irte, disfrutar del verano y disfrutar de lo que has conseguido y yo creo que encima con la gente que lo has vivido. Encima fue una temporada larga, ¿no? Fue una temporada que al final que ese playoff también lo hace súper largo, te mete y en junio, ya también el descanso no es el mismo, las piernas creo que, imagino que lo notarán. Bien, si ya tienes lesiones, pues
lo que te quede de esas lesiones, pues lo tienen que sufrir al máximo, ya se verán, imagino, necesario. Y este verano, Dani, este verano imagino que habrá también sido complicado porque viene de una perspectiva de estar descendiendo 2 años seguidos y pasa a ascender con la Primera Federación. ¿Cómo vive Dani Satoca ese verano? Que imagino que tranquilo por las vacaciones, pero con el teléfono ardiendo, entiendo. ¿En cuál? El de. Rabao. Tengo aquí al chiquillo. Descenso tras descenso. ¿Te refieres al de después del poli o al de después de No, ascender? no, después de ascender, al final Dani Satoca tiene que tener el teléfono ardiendo pese a la tranquilidad que quiera vivir, ¿no? Yo tenía el teléfono ardiendo, pero prácticamente porque Adri me llamaba cada día diciendo que tenía que venir otra vez. Y como yo desde el principio estuve muy tranquilo diciéndole a Adri si yo aquí voy a volver, no tuve, vamos, yo el móvil lo dejé en silencio y disfruté como debía, que era olvidándome un poco del fútbol, que creo que también es súper necesario. Y ya cuando fue momento de firmar, vine, firmé y tan tranquilo porque aquí notaba que era mi casa y donde quería jugar el año de primera ref con Adri, con el Yeclano y vamos, es que no tuve duda ninguna. Al final no hubo tampoco ninguna No hubo ni posibilidad tiempo. de abandonar el Yeclano. Sí hubo, sí hubo. Yo creo que al final todos tuvimos oportunidad un poquito de ir a un sitio o de ir a otro, pero cuando ves el proyecto, cuando ves la verdad de Adri en los ojos, cuando ves la gente que hay, la afición, el ambiente de fútbol que respiras y el escudo que llevas en el pecho, pues ¿cómo lo vas a dudar? Es Creo imposible. que sí. Yo tampoco soy de Yecla y al final es cierto que yo sin estar en el césped ni ser protagonista me siento muy del Yeclano. Imagino que una persona que es protagonista, que viene y se siente tan querido y logra el objetivo en el primer año, imagino que al final del Yeclano va a ser, ¿no? Me ayuda. Y encima si tiene alguien como dirían, que está pues, queriéndote tan bien de esa manera en el club, eso es muy fácil decir yo sigo, ¿no? Es que, sinceramente, yo acabé el año pasado. También, obviamente, cuando las cosas van bien, todo lo sienten mucho más y todo es más intenso y tal. Pero yo el año pasado acabé diciendo, es que yo soy del Yeclano. Es que de verdad que lo pienso, te lo juro por Dios que yo pienso que soy del Yeclano. O sea, yo el día que no juegue aquí, vendré a ver al Yeclano y vendré con gusto de decir, ojalá gane mi equipo. Entonces ya es un sentimiento que se lleva, ¿no? Se lleva dentro y ahí se queda. Al final, la envidia sana que tengo al final de mi afición de procedencia, que yo soy de Águila y mi equipo de sangre ha sido el Águila, pero ahora con el Yeclano siento que está a ese nivel y esa envidia sana de esa comunión de sentido de pertenencia que tienen, o tienen los jugadores al equipo. Sentido de pertenencia a nivel de esto es mío, o sea, no estoy aquí de paso, esto es mío y pase lo que pase en el futuro, tendrá que pasar, pero esto es mío y de aquí no se va a ir. Es que si no pensásemos eso, llevaríamos 5 puntos. Así de claro. Así de claro. Sí. Entonces, si no pensamos que esto es una familia, que esto es un equipo que lo queremos todos, que jugar ante ellos tiene que ser un honor, o sea, jugar ante la afición tiene que ser un honor, prácticamente. El salir al campo y decir, es que, ¿cómo no lo voy a dar todo por ellos? ¿Sabes? Es, es como, no sé, no se puede explicar. Encima luego, sabiendo que está Adri, sabiendo que los compañeros piensan igual, sabiendo que la directiva te apoya, es que es imposible. De verdad, o sea, no puedo Romántico se pensar. toca, No, ¿eh? no, es que Romántico es del verdad, fútbol. o sea, puede sonar un poco cursi, pero, No, o no, peloteo, pero que no es peloteo, te lo juro por Dios, que es verdad, es que súper bonito. Dani, ya en este primer año en Primera Federación, que insisto que me parece súper bonito y yo creo que deberían de haber pues 22, 23 personas con el mismo pensamiento y sentimiento por el equipo porque yo creo que es la mejor manera de ir. Estando ya un poco en materia de Primera Federación, el año no empezó mal, ¿no? En la Constitución, primer gol en Primera Federación del Yeclano lo marca pues, este hombre que está aquí con nosotros, Denis Atoca, y que no se gana, pero sí que se empieza a ver que el Yeclano no ha ido a la Primera Federación a rendirse de primera de cambio, ¿no? sí, yo creo que ya en las 2 primeras jornadas dimos aviso de lo que queríamos o de lo que pretendíamos. Y eso también puso una alerta a todo el mundo en la categoría, que a lo mejor iba un poquito así con el pensamiento de que no estábamos y en las 2 primeras jornadas dejamos claro quién éramos.
No, Entonces fue bonito meter el primer gol, pero fue una putada el no haber ganado ese partido porque da rabia. sí, además que el equipo yo creo que hizo todo lo que tenía que hacer para ganar el partido. O sea, al final pues llega el gol del rival de esa manera, pero al final pues Claro hizo una carta de presentación más que decente en la Constitución, la pena pues eso, se pudo, se pudo ganar. Luego en el siguiente encuentro en Enrique Roca, la nueva condomina, pues yo creo que es historia ya pase lo que pase en cuanto al tema de la temporada, el Yeclano al Enrique Roca en su primera temporada de Primera Federación le mete un 0-1 con un golazo de tu compañero, de Pau, que deja al Murcia diciendo, pues lo mismo tenemos más rivales de los que pensábamos, ¿no? Exacto, es que yo creo que eso mismo que piensa el Murcia. Yo creo que el Murcia fue un poco al que le tocó pagarlo, entre comillas, por Dios, entenderse, pero entre el que le tocó pagarlo para avisar al resto de equipos. Y bueno, al final los equipos se pusieron alerta y obviamente ya intentaban jugar a otra cosa desde el primer momento que llegaron a la Constitución, porque yo creo que hay equipos que han venido aquí a jugar muy diferente a lo que juegan, sabiendo también el campo que es y tal, pero yo creo que eso también está en nuestras manos, el haber aprendido de los errores de la primera vuelta en casa y el no tenerlos en la segunda, que yo creo que venía hablándolo contigo, que es algo que estamos aprendiendo y que ya se ve un bloque más compacto. Sí, sí. Sé que es cierto que empezó un poco turbia la temporada en la Constitución, con esos partidos, si no recuerdo mal, era Fuenlabrada, también en Sanluqueño, Antequera, Ibiza. quizás, sí, de 0-0, 1-0, partido también muy bronco, recuerdo el de Fuenlabrada, que fue bastante feo, también, sobre todo los minutos finales, porque había mucha tensión y no terminó de la mejor manera. Sí que es cierto que fuera de casa, el Yeclano sí que puso esa carta de presentación de decir, vamos a dar guerra a todos los equipos que vengan, pero sí que es cierto que se queda, ahora, a día de hoy, se queda con la sensación de cuando viene un equipo tipo Ibiza, Sevilla, que tiene una buena dinámica, Murcia y demás, el Yeclano como que muestra esa carta de no vamos a dejarnos ganar por ningún equipo y vamos a competirle a todos, pero sí que ha tenido la asignatura pendiente, o por lo menos la afición piensa que es obligatorio o exigente ganarle a los de abajo, y ahí a lo mejor es donde más puntos han perdido, ¿no? Sí, también porque yo creo que los de abajo, digamos que vienen más alerta aún. Si los de arriba vienen alerta, los de abajo muchísimo más. Al final los de arriba intentan exponer mucho su juego porque es lo que les ha llevado a estar arriba. Pero los de abajo no han tenido un juego tan fluido, entonces siempre van a intentar hacerlo todo mediante, digamos que un balón parado o algún tipo de situación, sobre todo en la Constitución, algún tipo de situación muy puntual, más que colectiva. Entonces, claro, ganar a los de abajo es que, lo primero, ¿quién son los de abajo? Porque Buena está pregunta, sí, sí. igualadísimo. Y luego que al final, si les tocan utilizar unas armas, porque durante el año no les ha ido bien con las otras, pues te las van a utilizar. Y esas armas, entre ellas está que el partido no se juegue tanto, que se ensucie un poco más, que pueden ser mil cosas, igual que nosotros también las hemos utilizado. Entonces, que la afición piense siempre que hay muchas veces que es incluso más fácil ganarle al primero o al segundo que ganarle al último. Porque el último se va a exponer muchísimo menos, ¿sabes? Entonces no te va a dejar jugar como tú quieres. Porque el nivel de la primera federación ha demostrado que vayas primero o vayas último, tienes nivel. Tienes nivel. Porque si el último equipo de la clasificación es el Intercity, que tiene unos jugadores que pues me cago en 10. Que no soy el fan de ninguno porque me ha pillado un joven, pero que es que no puedes fiarte de ninguno de abajo ni de ninguno de arriba. Totalmente. Al final, luego, los primeros meses de competición, el Yeclano se quita muy rápido la máscara de equipo difícil de ganar. Al final se cola en los puestos de playoff de ascenso, que yo creo que al final es una mochila pesada que se coloca porque al final se pone en el foco de todos los demás equipos diciendo cuidado con este, ¿no? O sea, no es un equipo, no es ninguna cenicienta para ningún equipo, es un equipo que ha estado arriba. Coge me lo decía, que no entiende cómo el Yeclano puede estar en los puestos de abajo, que realmente, pues sobre todo la semana pasada no estábamos en una situación extrema, pero sí que
sí que al final todos estamos de acuerdo que el Yeclano pues, tiene menos puntos de los que realmente ha merecido, porque luego se da la situación, ¿no? Se da la situación después de ese mes de noviembre también, en el que se gana prácticamente todo, dando el partido de Copa del Rey, tú te lesionas también, y entra ahora todo un poco el mes difícil, ¿no? Que es el de diciembre, en el que pasa de ser lo mejor a empezar a ser lo peor, una pesadilla. El hecho de jugar, tienen que ir 5 jugadores del B a las convocatorias para poder terminarlas. También hay decisiones arbitrales más que cuestionables. Se empiezan a haber partidos pues que pasan cosas raras. ¿Cómo lo ves tú? Porque luego te recuperas muy pronto también, vuelves a la dinámica del equipo, pero sigue también enroscándose un poquito esa sensación. Me dices que las malas rachas hay que pasarlas, pero realmente, ¿cómo la pasa Dani Satoca? A ver, lo primero, yo creo que el tema de lesiones, o sea, este año ha sido muy, 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 muy malo con nosotros. Muy malo. Que no tenemos menos puntos de los que merecemos porque son los que tenemos. O sea, no nos vale con decir eso. Nos vale con decir hay que sacar más puntos. Eso sí, pero tenemos los que nos hemos merecido y punto, ni más ni menos. Lo que tenemos que hacer es sacar más. Esa es la clave. Luego, el tema de lesiones, pues al final yo pensaba que se podía dar un pasito de calidad, a lo mejor por parte de todo Yecla, que lleva a muchas personas, porque ya que la directiva nuestra está a favor de darlo, nos ayuda muchísimo más. Los entrenadores se ponen mucho más de acuerdo para planificar la temporada, que menos que más gente del entorno deportivo de Yecla nos ponga un sitio donde poder entrenar con más facilidades, porque si entrenamos un día en artificial, al día siguiente en un campo donde está lleno de hoyos, no nos dejan pisar nuestro estadio, pues obviamente empiezan las lesiones, porque si cambias de superficie, yo no sé cuánta gente con el pubis hemos tenido este año tocada de cambio de superficie. Eso lo primero. Luego, lo segundo, el tema mío de mi lesión, pues aunque parezca que uno se recupera muy fácil y muy rápido, no es todo tan fácil, porque cuando estás un mes y medio fuera, pasas por quirófano y tienes que volver rápido y lo antes posible y empiezas a jugar, te aparecen los dolores por muchos sitios y al final si los campos no están en condiciones o si el jugador no está en condiciones del todo óptimas, pues empiezan los dolores por prácticamente todo el cuerpo y que a día de hoy he de decir que sigo arrastrando dolores y que no me encuentro al 100%, aunque sé que es algo que con el tiempo y con los entrenamientos y con todo va a volver. Entonces el equipo empieza con las dudas mayormente por la baja de lesiones, porque es muy difícil competir así con los poquitos recursos o remedios que tenemos en muchas ocasiones y creo que es algo que debemos de aprender de ello, porque el año que viene, cuando el Yeclano siga en la primera ref, pues que cambien muchas cosas y que se mejoren para poder dar un salto de calidad todos. Creo que es necesario. En cuanto ya, es cierto que al final te honra que al final el tema de los puntos lo deposite un poco en la exigencia del equipo y que al final lo hecho está. Pero es cierto que tanto Tecla en sí como institución, como ayuntamiento, como sea que la apuesta que también es grande por parte económica, pero sí que es cierto que si las instalaciones son las que son, se puede esperar tampoco, por lo menos las mismas condiciones que los demás equipos como compiten, ¿no? Porque si al final te vas a los entrenamientos al día a día del Hércules, al día a día del Real Murcia, al día a día de otros equipos del mismo grupo que compiten con vosotros, pues seguramente las condiciones para llevar la vida cotidiana del futbolista, sobre todo en los entrenamientos, tienen que ser diferente Sí, y o sea, complicado. que no sirva de excusa ni mucho menos porque no lo es. O sea, no quiero que se tome así, pero que nosotros no pedimos comer en la Constitución todos los días, que nosotros no queremos eso. Pero hay que entender una cosa, si nosotros ya de por sí somos jugadores que dentro de la categoría todos sabemos que el Yeclano es una de las plantillas que económicamente más cortas de la liga, si ya tenemos muchas escaseces de no poder traer a Bebé o de traer a Alex Gallar o de traer a ese tipo de jugador, que menos que poner facilidades con otras cosas. Ya te digo, la directiva está a favor, la directiva intenta. Los jugadores intentamos llevarlo lo mejor posible. El entrenador y entrenadores también. Pero si no damos ese punto de calidad, es que el lastre que llevamos encima
puede ser mucho mayor, para años próximos más que nada. Sí, ahí queda ese mensaje para la posible o por lo menos la mejora Para que quien debe de quiera cogerlo. hacer. Exacto, no, pero es verdad que es algo que se debe de coger porque el nivel que está dando futbolísticamente el Yeclano es para que se corresponda de alguna manera también porque el Yeclano también lo corresponde, ¿no? A lo que al pueblo de Yecla, el hecho de traer a gente de fuera, el hecho de que gaste también aquí la gente pues, su dinero en el fútbol, con la razón del fútbol, y al final que las condiciones de un equipo como es el Yeclano, por lo menos para entrenar, ya no estamos diciendo que tengan más facilidades que nadie para hacer nada, simplemente que puedan entrenar con normalidad de una manera decente, es lo que mensaje que se debe de coger, entiendo yo. Es que además, tú te pones a ver y equipos como el Antequera o el Sanluqueño, hace nada estaban en segunda ref y no eran absolutamente nada, porque es así, o en tercera y nadie los conocía. ¿Y cuánta gente habla ahora del Antequera? ¿O cuánta gente habla del Sanluqueño? ¿O cuánta gente dice, "Fua, ojalá jugar algún día en el Antequera"? ¿Sabes? ¿Por qué no lo vamos a hacer con el Yeclan? ¿Por qué la gente el día de mañana no puede decir, "Fua, es que el Yeclano está tan bien posicionado y mola tanto jugar allí que ojalá jugar en el Yeclano"? Que la gente de fuera tenga porque eso va a hacer que venga gente, va a hacer que la gente disfrute del fútbol aquí. Es que puede abrir muchísimas puertas. Entonces, yo qué sé, yo creo que sería algo bonito y necesario. Totalmente. Hay que dar mensaje que yo creo que debe de cogerse también, que no solo queden en proyectos, que no solo queden en palabras ni en promesas, sino que al final se tome una iniciativa pronto que se pueda mejorar ese día a día de los jugadores. Y pues repasando este mes de marzo, que tenéis un mes exigente, ya había empezado con la victoria ante el Sevilla y la derrota ante el Ibiza. Ahora viene el Atleti B, en este caso el Atlético de Fernando Torres, en el que es otro equipo que está en buena forma, que ha entrado esta jornada en playoff. Eh, ¿cómo lo ves? Ahora te preguntaré por el partido de Ibiza, pero me gustaría también que me dijese cómo ves este partido de este fin. Pues sinceramente con muchísimas ganas. Si es que no se puede ver de otra forma. Es que estamos todos igual, estamos todos deseando que llegue mañana, que nos digan los tips para saber atacarles y defendernos. Y pues lo único que veo es que son 3 puntos más que hay que sacar y es que no sé, no lo puedo ver de otra forma que decir, viene otro equipo, hay que hacer el trabajo. Ya está, no hay más. Ese partido contra Ibiza, por ejemplo, que vengan nombres como el de Bebé, jugadores que, por cierto, Bebé jugó en la Constitución el pasado Rayo Vallecano. No sé si llegó a jugar, yo creo que sí llegó a jugar, Sí, sí. que tiraba todas las faltas. Pone de alguna manera o llena o motiva, ¿cuál es la sensación de encontrar un Ibiza que ya no solo como esa sensación de que el Yeclano está entrando en una dinámica que se está enfrentando a jugadores y a equipos muy potentes, como ha sido el Real Murcia, como ha sido el Ibiza, con equipos que están dando también el do de pecho como el Ceuta? Em, ¿Cómo es viajar a Ibiza, coger el avión con un equipo de fútbol, también en un campo como el de Canís y luego pues enfrentarte a jugadores de ese nivel pues, para un jugador como tú? Yo creo que es precioso. O sea, es que es imposible que no te motive. El ir en el avión, el bajar, llegar a Ibiza, que estás en Ibiza, que es una ciudad que cuánta gente quiere pisar Ibiza. Eh, Llegar al estadio, ver que recuerdo que tenían la publicidad que se movía como de lado a lado y a mí eso me flipaba porque yo nunca había jugado en un estadio así y luego ver todo lleno de gente, el ambiente de fútbol que se respira, jugar contra los jugadores que juegas, yo creo que es algo que ya te digo que se queda para el recuerdo siempre, siempre. Entonces, más que miedo o tal, miedo cero, pero respeto muchísimo, obviamente, pero es más ilusión de decir, venga, vamos a hacerlo. Cierto que luego empieza el partido y en muchas ocasiones te empiezan a menear la bola y dices, joder, ¿cómo la juegan? Pero ya te reestructuras y te plantas en el partido y obviamente empiezas a hacer lo que más te gusta, ¿no? Campo muy difícil en el que, bueno, la primera parte sí que se mantuvo la estructura defensiva, pero luego pues en un par de ocasiones se pusieron 2-0, que al final que es lo que tiene este tipo de equipo, que si tienen efectividad pues te van a castigar cualquier error que tengas. Pero es que luego, pasando de ahí, que ahora me contarás cómo viviste ese primer tiempo, pero en la segunda parte creo que mérito se hizo, ¿no? Yo creo que la portería de Leíza está muy bien protegida, eh, obviamente, salvo los puntos del Ibiza, ¿no? A ver,
nos podemos quedar con que se hizo méritos y con que el trabajo se hizo y tal, pero yo creo que sería un poco mediocre eso. O sea, lo primero no conseguimos meter el segundo gol, por lo tanto no sirve de nada. Y lo segundo, vamos a ser sinceros, nosotros no la jugamos con un estilo de juego en el que si el rival encuentra una solución, nos podríamos haber ido de allí 6-0. Y eso es así. ¿Qué es lo que pasa? Que es cierto que al rival también le pesa las 6 victorias, quiere defender, quiere mantener el resultado y tal. Y nosotros obviamente hicimos cosas bien. Eso totalmente, pero yo creo que no se consiguió hacer lo bien que deberíamos de haberlo hecho. No nos podemos quedar con que la imagen fue buena. La imagen hubiese sido buena si te vas de allí con un 2-3 como deberías de haberte ido en ocasiones, o si te vas ganando o mínimo empatando. Pero si no, pues todo lo bonito que ha aparecido no ha servido de absolutamente nada. Y entonces también hay que aprender de eso. Es que es la exigencia que nos tenemos que poner, si no, no nos sirve de nada. Exigencia que tiene un jugador o un equipo que quiere lograr su objetivo y es totalmente lícito y normal, ¿no? Al final es cierto que estáis visitando al líder, al equipo más en forma de la competición. Vuestro, pues la realidad también es que el presupuesto más bajo de la competición. Al final, pues eso no os sirve de excusa porque lo compensáis con todo el trabajo que hacéis. Entonces, es cierto que el Yeglano pues tiene ese hándicap que al final pues también lo compensa con esfuerzo y con rendimiento. Entonces, pues bueno, es cierto que al final, pues, tú dices, hay que exigirse muchísimo. Bien, pues yo imagino que el aficionado también tiene que tener constancia de la realidad del Yeclano, que al final va a un campo de Ibiza, que es cierto que no se logra el objetivo y a lo mejor no se hace el mejor partido como se pudo hacer con el Sevilla. Pero yo creo que sí se puede estar orgulloso de un equipo que ha ido al campo del líder, que es el equipo más en forma y que al final del partido le ha podido plantar cara, ¿no? Sí, al final, en ese aspecto, obviamente, yo creo que ellos están orgullosos del coraje que le dimos, los huevos que pusimos, la capacidad de volver a rehacernos. Yo creo que eso sí que es para estar orgulloso. En plan, nosotros también estamos orgullosos de ello, ¿sabes? Entonces yo creo que es esa la comunión de todos. Claro. Pero, pero más allá de ese orgullo de los huevos y etcétera del fútbol, luego está el trabajo táctico Sí, sí, sí. o el técnico que no lo empleamos de la mejor forma. Entonces nosotros preferimos irnos ahí, machacarnos de aquí a lo que queda de temporada y ya cuando acabe el año respiraremos y diremos, venga, libertad total para pensar tranquilos. Yo creo que es positivo que seáis o que seas tan crítico también, porque al final de la crítica constructiva se hace la mejora, lo que yo. Sí, Esto es cierto que yo no lo tenía y esto te lo va inculcando alguien que de vez en cuando te suelta alguna voz, pero luego este tipo de cosas son de agradecer. ahora te preguntaré por ese alguien para ver qué es lo que es esa persona para ti. Pero quiero terminar con el mes de marzo porque al final, para mí, en mi punto de vista, este mes yo creo que se van a empezar a dividir un poquito más la clasificación, de ver un poquito la diferencia de puntos que a día de hoy no se ven, pero yo creo que en estos 3 partidos que quedan del mes, esos 9 puntos, creo que van a marcar un poquito también el devenir de cada equipo. Ya no definitivamente, pero sí para mucho. Ya empieza a haber una cierta diferencia entre el primer puesto y los demás, o los 2 primeros puestos y los demás. La parte de abajo también empieza a haber también alguna diferencia. Tanto que así que al final, pues, Claro, perdiendo la semana pasada no de entrar en descenso, pero por nada así. Entonces, vienen otros equipos en forma, como aparte del Atleti, que al final también viene el Mérida, el equipo que por cierto estaba, el que mencionábamos antes, Ismael Atumán, y luego viene el Real Madrid Castilla, un equipo que están los 3 en línea, uno cerrando los puestos de playoff de ascenso, el otro que va sexto y el otro séptimo. Imagino que vosotros vais partido a partido, sobre todo una persona como tú que busca el rendimiento eh, inmediato en cuanto a esta semana. Hemos perdido este, pues venga, al otro, el otro, pues después el siguiente. Pero realmente viendo el calendario, viendo que es un mes tan competitivo en cuanto al número de partidos, ¿cómo lo ves? Pues el otro día hablando con un amigo, bueno, con Algisi, estábamos hablando porque ellos en la Unión van primeros y coincidíamos en una cosa, y es que en estas 10 últimas jornadas, 10 11 últimas jornadas, ¿no? Digamos que es como una carrera de Fórmula 1. Hemos estado haciendo la quali durante todo el año
y entonces hemos ido posicionándonos. Claro, ahora empieza la carrera. Es decir, tú lo que has buscado durante todo el año es una posición para estas últimas jornadas afrontarlas en el sprint final, ¿no? En esa carrera. Yo creo que todos hemos adoptado una posición, pero que al final lo que va a llevar el resultado es el final de la carrera, no de esta clasificación que puedes ver ahora. Por lo tanto, si tú ves un sexto, un séptimo, un octavo, puede parecer mejor, pero luego hay que competir, ¿sabes? Entonces, no podemos tener miedo a un sexto, a un séptimo, a un octavo, porque vayan ahí ahora mismo, porque nosotros ahora mismo estamos al final de la carrera, o sea, va a empezar la carrera, y yo creo que es donde tenemos que tirar el tirón final o donde hay que demostrar que estás a la altura de, que yo creo que eso también va la personalidad de cada equipo, de cada colectivo. Y yo creo que vayan sextos, séptimos, octavos o como quieran ir los equipos, pues me parece genial, pero yo creo que depende más de la carrera que hagamos nosotros que la de que hagan ellos, ¿sabes? Me lo tomo, El- me lo tomo un poco con esa filosofía, con la de no me pueden dar miedo el tener que enfrentarme a jugadores o a equipos que vayan por encima mía, sino respeto y decir que me los voy a comer, porque si no, no hay forma. Además que, como decíamos antes, que el Yeclano se está acostumbrando a ganarle o por lo menos competirle muy de tú a los de arriba, entonces, como argumento para ser optimista. Eh, Dani, cambiando un poquito de tema y cerrando un poco el periplo de lo que es la actualidad, quiero hablar un poquito más de ti, te voy a quitar 10 minutos nada más. Eh, No hay prisa. yo, por ejemplo, soy entrenador de fútbol base y escuchándote hablar ya no solo hoy, sino de aquí atrás, en un medio, no hay que ser muy listo tampoco para saber que tu manera de ver el fútbol va mucho más allá de lo meramente futbolístico, es decir, como jugador de fútbol. Yo pensaba que era listo. O sea, yo siempre tenía esa idea de que el listo era yo y que mi verdad era absoluta. Y poco a poco te vas dando cuenta de que no es así. O sea, yo creo que no, de que no soy un gran sabedor de fútbol, pero sí que soy una gran persona que trabaja para intentar entenderlo. Creo que es muy diferente. Es diferente el que nace sabiendo y el que nace e intenta aprender. Yo soy de los segundos. Entonces creo que siempre es mejor estar un poquito más cerca de los que saben que empezar a dar yo mi voz, porque creo que mi voz sin argumento de alguien no tendría sentido. Entonces, ¿qué podría entender de fútbol? A ver, ahora entiendo más, pero gracias a consejos que me han dado, si no sería imposible, porque por mí solo no me basta. Imagino que también que tu carrera como futbolista te ayudará mucho a que cuando llegue el día y haya que dar un paso al lado, cortar todo lo que te han enseñado para ser entrenador, ¿no? Sí, sería bonito, tanto entrenador como formador o intentar dar consejos, no sé de qué forma, o igual técnicos o de algún tipo, pero sí que me gustaría estar en este mundo, que yo creo que es bonito. Mi propia percepción sobre tu persona, conociéndote este ratito hoy, es que una de tus mayores ilusiones, corrígeme, es que es poder dar ese consejo a los que más lo necesitan, ¿no? A lo mejor a las personas que a lo mejor están un poquito más perdidas en algún momento en el que necesitan a alguien que le pase el brazo por el hombro y le digan, lo haces así o si lo miras de esta manera, seguramente te vaya mejor, ¿no? Sí, o sea, me gustaría mucho, sobre todo a chavales jóvenes que veo un poco perdidos, porque las edades no son fáciles y te pueden llevar por muchos caminos, pero también creo que conociéndome, yo que soy tengo un carácter un poco fuerte a veces, acabaría un poco cansado de ver a algunos que por más que le digan no hay forma de aprender. Yo creo que esa paciencia yo no la tendría, entonces a ver cómo lo haría para poder apañármelas un poco. No dar consejos, porque yo creo que el día que tenga 40 años y empiece a hacer la del veterano de consejos y tal, voy a aburrir. Pero sí, no sé, intentar ayudar un poco, de alguna forma. Yo creo que se te va a dar genial, la verdad. Volviendo a ese pequeño matiz que contabas de esa persona que tiene que estar ayudándote o dándote esa percepción de fútbol, viendo que hablábamos de Adrián y decía que para mí es un
mayor de los piropos que te puede tirar un entrenador es que era su representante en el campo, ¿no? Su representación en el campo, dentro del verde. Entiendo que para Adrián Satoca es muy importante su esquema, tanto por su rol, tanto por su forma de ser, por su persona, dentro y fuera del campo, pero ¿qué es Adrián para Satoca? Pues un amigo. O sea, al final ya más allá del fútbol, no creo que sea su representación, por favor, que eso puede sonar fatal. Pero Adri es un amigo que muchas veces te peleas o que muchas veces estás bien pero no dejas de tener esa amistad y esa confianza en él que yo creo que representa a la amistad entre dos amigos. Entonces, más allá del fútbol, de lo que depare el futuro, que nunca se sabe, yo creo que es una amistad que te vas a llevar de por vida y que vas a seguir manteniendo el contacto o al menos preocupándote por saber cómo está o cómo le va o esperando que le vaya lo mejor posible, ¿no? Esta es la trayectoria hasta el día de hoy de Dani Satoca, jugador que ha salido muy rápido de su casa y se ha hecho un hombre seguramente mucho antes de lo que le tocaba, pero yo creo que debe de estar muy orgulloso de haber dado ese paso tan pronto y ahora ser un veterano con 26 años que yo creo que debería, sobre todo por cómo habla, pues ver la madurez que ha ido cogiendo también por esos años lejos de su familia y con equipos tan potentes, lo que está formándose como puede ser la cantera del Málaga o sobre todo el de Las Palmas. Tengo una mini sección, bueno, un par de mini secciones que son muy rápidas, sobre todo ayer puse una historia en Instagram para que la gente me contase las curiosidades que tiene sobre ti. Esto he cogido 3 4 solamente porque hay muchas repetitivas y otras que al final pues son un par de órdenes que te dan, que ahora te las pasaré. Pues bueno, las preguntas de aficionados por parte de Joar el Yeclano hacia Dani Satoca. La primera, la más delicada seguramente, ¿cómo fue el periodo de lesión y cómo lo viviste? Fue rápido, lo viví con ilusión de volver y yo creo que me hizo, o sea, me hizo como, digamos, darme cuenta de la racha a la que venía, también venía jugando muy bien, entonces fue como un parón para ponerme a pensar y decir, creo que tengo que recuperarme lo antes posible para volver al verde. Fue un poco también el hecho, ¿no? El deber, el tengo que recuperarme rápido para seguir. Sí, 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 o sea, fue tal cual. Yo solo pensaba, me acuerdo de que no me dejaban conducir, me dijeron que no condujese, nada más rompérmela. Y a los 2 días quitarme el cabestrillo e irme al hospital yo conduciendo porque quería operarme y quería... Y ya lo pienso y digo, madre mía. Pero fue eso, fue decir, me he lesionado rápido, venga, vamos a curarnos que hay que seguir. El No tuve otro pensamiento. mejor momento con el Yeclano que has vivido. El mejor momento, te diría el pitido final del Numancia, sin ninguna duda. Y luego falta uno mejor que está por venir, seguro. Esto no son preguntas, son más bien órdenes, como te decía. Un Juan me decía que en mayúscula y con muchas exclamaciones, tienes que renovar toda tu vida con el Yeclano. Luego había otro que decía, vais a mantener la categoría. Y otro, este sábado tenéis que ganar sí o sí. Bueno, la primera que se la responda al Pebizo, que es el que manda. La segunda, la de la categoría. A ver, no quiero gafarlo, pero yo mi pensamiento es estar muy tranquilo y muy seguro de lo que estamos haciendo y de lo que queremos conseguir. Entonces, no tengo ninguna duda. Y la tercera es pues este fin de hay que ganar sí o sí. O sea, él lo ha dicho y nosotros lo pensamos, así que genial. Entonces no hay duda. Luego, lo último es, luego hay muchísimas preguntas y peticiones que me han hecho por activa y por pasiva que no puedo evadir. Y es que te pregunte sobre las cuentas de Twitter del Yeclano. Es que no sé si estáis al tanto el tema del naranjismo, satoquismo, olmedismo, Son serpetismo. buenísimas. No, 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 no. Estamos pendientes todo el rato porque son buenísimas. O sea, yo me parto de risa. El otro día sacaron la del Padrino y estábamos en el aeropuerto partidos de risa. Porque era, vamos, yo no sé qué habrá estudiado, pero ya te digo yo que los edits lo hacen de locos. Sí, sí, eso, el naranjismo. O sea, yo lo tengo muy de cerca porque esta semana, imagino que lo sabéis porque lo publicaron ayer con el Yeclano, jugaron un partidillo entre los aficionados de Twitter de Yeclano contra los aficionados de Twitter del Real Murcia. Y claro, yo vivo en Murcia y me llamaron para que fuese el míster. Ya ves tú, es que si son chavales que dices, ¿cómo?
chavales tan jóvenes tienen la cabeza tan ida No, tan no. pronto. Es un show, es un show. Ahora, eso sí, lo que sí es que lo mejor de ellos es que intentan siempre llevárselo todo a la coña y al respeto y tal. O sea que mientras siga así, nosotros, vamos, ya te digo, somos fans números uno, ¿eh? La de naranjismo es brutal y la mía también es muy buena. Pues, como te digo, estos chavales jugaron un partido entre ellos, quedaron 6-6, se lo tomaron muy en serio, o sea, se hicieron una copa, contrataron a un árbitro, el propio Yeclano le dejaron unas camisetas para que jugaran, fue todo como muy profesional. Y este partido de vuelta, este fue en la ida en Murcia y quieren hacer la vuelta el día 5 de abril en Yecla, en el club de tenis. Entonces, me han pedido por activa o por pasiva, sabiendo que tú venías, que le trasladara al vestuario que si en ese fin de semana que os toca ir a Huelva, no sabemos todavía el día que se juega, si hay alguna manera en el que alguno de vosotros o no vayáis convocados o tengáis la manera de poder ir, porque ahí estarán jugando el partido de vuelta, que tener a vosotros como afición tiene que ser único para ellos. Ahí está el mensaje. No, no, pero, o sea, no hay ninguna duda. Si cuadra con que podemos ir, ya te digo yo que vamos a ir 100%, pero no yo, es que vamos a ir el equipo entero porque de verdad que nos haría ilusiones. Pero si no, los que se queden en casa, en caso de que haya alguno, algún lesionado o algo, que vaya 100%. Si no, de alguna forma, y estamos allí, mandar un mensaje ya en el estadio o mandar algo de ánimos, porque vamos, es imposible que no ganemos. Pero que de verdad que si puedo me acerco, pero sin ningún problema. El mensaje este, o sea, con lo que acabas de decir, van a estar todos dando volteretas porque los conozco. Ah, de hecho, me estaban Te lo juro diciendo. te lo juro que es que son buenísimos, es que iríamos encantados, ¿eh? Bueno, pues el mensaje ya está ahí, yo creo que ya están satisfechos y ya saben que si algún jugador puede, irá seguro. Luego, ahora entran las partes de las preguntas al detalle, Dani, en las que, como las de Pau, son rapiditas, al pie, esto vamos rápido. Sí. La primera, la de siempre, ídolo de la infancia, Dani. Mm, Kaká, Ah, me gustaba mucho. ídolo actual. Ídolo actual, me encanta Pedri, me encanta. Estoy Pues enamorado, no sé cómo lo hace. es diferente, ¿eh? Mira que yo soy del Madrid, pero es que son de esos jugadores que dicen, no te pueden negar a la evidencia, ¿no? O sea, al final. Que no son números ya de goles ni de asistencias, es que es todo lo que hace por el equipo, todo, es que es exagerado, exagerado. Y la capacidad que tiene para salir de problemas, inexplicable. Es cierto que no hay otro jugador que se pueda parecer más a lo que fue Iniesta o Xavi, ¿no? O sea, que no hay otro. No hay otro que se pueda asemejar más. No, no, es que normalmente está muy feo comparar, porque al final comparar con ese tipo de gente, pero es que te diría que Pedri tiene una capacidad que a lo mejor con los años es capaz de superar a ese tipo de gente, ¿eh? Es que es muy joven, ¿Pero es el favorito de Dani Satoca? el 21, sin duda. Pero en Las Palmas cogiste el 8, el 4, número El 6, 6, pero te el quedas con el 21 está 21. ocupado. El 21 en Canarias es imposible cogerlo. Tienen que El llevarlo 20, los canarios. Al final, David ¿sí? Silva, Claro, Valerón, Valerón, claro, Jonathan Viera, digamos que el 21 está muy representado allí. cierto. ¿Pero por qué el 21 para ti? A ver, para mí más que nada porque es la fecha de cumpleaños de mi primo pequeño y yo creo que es una persona a la que quiero mucho y es especial. ¿Equipo de la infancia? De la infancia que más me haya gustado o que me guste desde pequeño. A ver, es una manera más suave de decir cuál es tu equipo de pequeño el que siempre ha Ah, vale, apoyado. vale, vale. El Valencia. Valencia. ¿Qué opinas ahora de la situación? A ver, sinceramente me da un poco igual, pero yo era por tocar un poco los huevos y decir que no era ni el Barça ni el Madrid. Entonces, en esos tiempos era el Valencia el tercero y dije, pues del Valencia por fastidiar. ¿Era más fanático de jugar que de verlo, puede ser? Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Equipo que no sea el Yeclano que mejor te caiga? Que mejor me caiga. Eh, el otro día en Ibiza nos trataron con mucho respeto. Con mucho respeto. Y yo creo que esos jugadores que tienen ese caché, yo creo que es digno de alabar. ¿Peli o serie favorita? Película El mayordomo Green Book. Y serie. Es que
Es que me vi Espartaco hace años y me encanta, ¿eh? Espartaco está guapísima, aunque sea muy falsa. Guapísima, sí, sí, O, sí. o Espartaco, La Casa de Papel, también me gusta mucho. ¿Tenéis algún fantasy en el equipo? Sí, duró hasta En- Navidad. Ah, que ya no. No, no, porque habían jugadores que al final no han seguido y tal, y ya era Ah, más claro. complicado. ¿Y quién era el que iba ganando allí? No, era imposible competirle a Mayorga. O sea, es que Mayorga se ponía alarmas a todas horas para quitarnos a jugadores. Es un friki de cuidado. Y al final yo vi que acababa perdiendo toda la jornada, me tocaba pagar y dije, yo de aquí me voy. Ah, ¿jugaba ya algo? No, a ver, era un poco dinero, pero Simbólico. que era, vamos, los dos últimos pagaban 3 euros y los dos siguientes 2 cada semana. Entonces, que no era dinero. Además, con ese dinero se hizo la semana pasada una comida que fuimos todos a comer, que no era un dinero que luego se iba para nada, sino para una comida juntos. Y estábamos hablando un poquito ahora de los hobbies de la gente de ahora. ¿Tú tienes algún creador de contenido que te guste mucho que sigas? Creador de contenido. No, yo es que no suelo ver mucho YouTube y todas esas cosas, no lo veo mucho. El otro día, ayer vi lo de la velada esta y poco más. Pero Por lo no. menos esos eventos grandes, ¿no? Puedo hacer Ibai o algo así. Sí, algo así. Bueno, me gusta Jordi Wild, pero por el tema de podcast, porque tiene podcast interesantes, pero no. ¿Has visto alguno? ¿El de Juanje o el de Adri o el de Pau de aquí o no? No, a ver, veo resúmenes y tal, o me los pongo un rato, pero ya te digo, es que normalmente Son los muy largos podcasts también, ¿eh? yo es que me los utilizo para dormir, entonces por eso te digo, pero no, ya veré alguno más detalladamente. Tranquilamente. ¿Mejor jugador del Yeclano deportivo desde que has llegado tú? El que tú consideres que ha sido el mejor. El mejor. El mejor, pues te voy a decir. Buah, es que hay muchas facetas, pero en lo deportivo, lo que es en el juego, te digo que el que más cualidades tiene con diferencia es Pau. Pau tiene unas condiciones y unas cualidades brutales. La verdad es que hay muchos jugadores, ¿eh? Y al final, y Pau tiene mucho mérito porque viene de tercera división y ha construido todo su futuro con el Yeclano, por lo menos la parte importante. Sí. A ver, todos sabemos que Gabriel es un auténtico animal, que Mayorga, estoy enamorado de Mayorga, con cómo saca el balón, Antonio Sánchez, Olmedo, Serpeta, son muchísimos, pero Pau, digamos que tiene ese punto que nadie tiene, ¿no? Ese punto de magia que cuando lo saca es diferencial. Pasan cosas diferentes. Mejor jugador con el que ha jugado Satoka en su carrera. En todo el equipo. Bueno, que haya podido entrenar a lo mejor Moleiro o Jonathan Viera, yo creo que son muy, muy buenos jugadores. Sino que también Jonathan Viera que ha sido tan emblemático, sobre todo para Las Palmas, pero también ha sido muy importante. Jonathan, me acuerdo de los entrenamientos que los compañeros me decían que si me sentía apurado en algún momento que se la diese, que no, que él ya se las iba a apañar para sacarla, y es verdad, o sea, era tal cual. Entonces, era exageradamente bueno. Un jugador del grupo de primera red que te gustaría en el equipo. No vale Gonzalo, que ya lo dijo Pau. Eh, no vale Gonzalo, Es que eso es lo fácil. es que me cago en 10, hay que tenerlo. Me gustaría tener un compañero de medio, a lo mejor, no sé, me gusta mucho Manu Bueno, o sea, lo veo parecido a mí. Entonces, me gustaría tener a lo mejor así para ver qué aprender de él, ¿sabes? Creo que tiene un muy buen juego. Fija mucho en el medio centro. Sí, intento fijarme lo máximo posible, sobre todo para intentar superarlos. Pero, pero sí, sí, o sea, además con Manu, no sé por qué, siempre me ha dado la sensación de que es muy difícil cuerpear con él, de que tiene esa veteranía siendo tan joven. Entonces, digamos que como es un poco parecido a mí, me gusta su forma de ver el fútbol. ¿Cuál es el sueño de Dani Satoka? Sueño de Dani Satoka. Mm, Nada más allá que tener una vida tranquila y que el día de mañana mire para atrás y esté tranquilo de lo que he conseguido, o de lo que he formado. Y Dani Satoka es. Dani Satoka es intenso, intenso. Dani, para acabar, hemos acabado esta sección. Solamente te pido que le des un mensaje para la afición, sobre todo para el partido de este fin, de que yo creo que es necesario.
A ver, para el partido de finde, pues que no tengo ni que decir que vamos a salir a ganar porque es algo que creo que saben y que estén tranquilos porque nosotros lo estamos y yo creo que esa es la mejor respuesta ante una derrota o ante la situación que puede llegar a haber. Entonces, teniendo esa tranquilidad y sabiendo que estamos seguros de lo que estamos haciendo, pues no queda otra que mirar hacia adelante y saber que las cosas van a salir de sobra. Me queda ese mensaje y aquí queda este podcast, este cuarto capítulo que hemos hecho con Dani Satoca, que al final voy a tener que hacer algo para poder acortarlo porque entre Pau media hora, este casi 2 horas, os estoy quitando un tiempo demasiado valioso. Dani, espero que haya estado a gusto. Muy, muy a gusto. Yo que me alegro, pues cerramos aquí este capítulo, el quinto capítulo ya lo tendremos la semana que viene, veremos con quién. Te agradezco un montón, Dani, todo este tiempo y esperemos que este fin de semana pues, pueda seguir cumpliendo el objetivo, ¿no? Nada, gracias a ti, tío, y esperemos que sí, que seguro que se va a dar. Dani, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.